Hola familia, hoy les traigo demonio o algo más. Esta teoría es creada por Kurai Sho, su perfil estará en la descripción junto al mío donde podrán mandarme teorías para futuros vídeos. Además no olviden suscribirse y activar la campanita que es gratis, compartir con sus amigos y dejarme su like para saber que les gusta mi contenido. Ahora sin nada más que decir empecemos. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto, pertenece ni de ninguno de sus personajes todos los derechos a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 282. Alfa. Los chicos estaban cada uno en su respectiva cama para tomar su siesta e incluso los mayores estaban ahí pese a que en sus palabras no necesitaban algo como eso ahora que ya no eran simples niños pequeños, pero nada de sus quejas sirvió en contra de alguien como Izanami, quien con esa sonrisa dulce en sus labios los tenía a todos donde debían estar, pero aún así ellos no dejaban de cuestionarse porque debían hacer esa clase de cosas, aunque también era un hecho que nadie ahí iba a protestar de ninguna manera. ¿Alguien más tiene alguna queja?, comentó la muy embarazada Tsunade mientras veía al vástago de cierta Biju de 10 colas colgando de cabeza atado por una serie de ramas salidas desde el techo de aquel salón tan grande. Una gota apareció en la nuca de las mujeres presentes, quienes aún seguían sin entender cómo el pasar tanto tiempo en el reino de la diosa de la luna fue capaz de ayudar a la Senju a poder dominar el Mokutón de su familia. Era simplemente una de esas cosas que nunca iban a tener una verdadera respuesta, por lo que se habían bueno, como ya no hay dudas puedes seguir Izanami-sama, decía la rubia de ojos color miel antes de soltar un suspiro de cansancio y tomar asiento. Después de todo, estaba embarazada y era mala idea que anduviera de acá para allá haciendo esa clase de cosas todo el tiempo. Eso era más el estilo de Guren. ¿No estamos todos como vamos a escuchar el cuento de Izanami o Kazan si faltan más?, preguntó alzando una de sus manos el hijo de Azula, la siempre sonriente y eterna princesa del fuego. Solo pudo ver con orgullo a su hijo. Después de todo, en su opinión él solo buscaba que todos puedan la historia de su padre, una señal clara de que estaba orgulloso de su linaje y quizá también ansioso por saber más del poder que seguramente llegaría a alcanzar con un buen entrenamiento. Claro, él seguía con sus deseos de ser artista, pero por el momento era mejor que su madre pensara cosas como esas. Oh, no tienes nada de qué preocuparte, ellos van a escuchar esto también. La diosa original sonrió ante ese gesto de parte de uno de los niños para con sus hermanos. En su opinión eso hacía de él un chico de gran corazón como su padre. En ese momento en alguna parte del mismo se podía ver a un grupo de mujeres guiadas por una usuaria del elemento hielo tomando algo de té en el hotel en el que estaban. Después de todo habían ido a visitar la aldea de Kumo por cuestiones personales de un tratado entre Konoha y dicha aldea, aunque eso claro no impedía algo de turismo tras acabar con los deberes como es claro indispensable. Por eso mismo estaba tomando ese refrigerio, siendo Akula que estaba a la cabeza del grupo formado para variar por más de las chicas del rubio, quienes estaban pasando un buen momento cuando esa singular esfera de cristal apareció en el centro de la habitación. Ya había ocurrido antes en otro momento en el cual Naruto llamó a una reunión con todas las chicas de su familia pese a la distancia. El poder usar dicha esfera del modo en que lo hacía Sarutobi, pero a una escala global, era simplemente una maravilla. No por nada esa versión mejorada del jutsu del líder de Konoha era autoría de una diosa como Izanami. Fue gracias a ese poder singular que caminar en el estudio de Naruto, un momento tan importante para la familia, que pese a que no estaban presentes en el mismo sitio, fueron capaces de verlo gracias a ese mismo jutsu que estaba siendo utilizado en este momento. Gracias a él parte del salón había desaparecido para dar paso a ese cuarto de hotel donde estaban sus hermanos restantes acompañados por sus madres, todo mientras Izanami tomaba la palabra para comenzar con su relato. Bien, esto pasó mucho antes de que ustedes nacieran y fue el día en que la batalla final de una guerra se llevó a cabo, justo antes de que el verdadero peligro cayera sobre la tierra. Izanami comenzó a hablar y dentro de la mente de las mujeres todo pasaba como si lo estuvieran viviendo ahora mismo. Yamata había caído, Naruto estaba de pie a un lado del cuerpo decapitado del que fuera considerado el demonio más poderoso de toda la creación, con un poder que llegaba a rivalizar con el de un dios. Aún así el rubio había tenido la fortaleza como para lograr acabar con él en una gran batalla que había llegado a su fin tras una larga agonía. Tan pronto el rubio pudo sonreír para ver al cielo como si estuviera lanzando una mirada a las mujeres que seguramente le veían desde el reino de la diosa de la luna. El júbilo estalló dentro de todos los miembros de la alianza
alianza. Finalmente la presencia maligna de aquel ser se había desvanecido por completo y todos podían celebrar, la guerra había acabado y la victoria era por completo suya. Después de tanta muerte y sufrimiento al fin el enemigo había dejado de estar en el mundo, una nueva era se estaba abriendo delante de todos y sin duda alguna estaban ansiosos por poder entrar en esta época que parecía sería de una paz casi eterna, en el reino de la diosa de la luna triunfo del rubio y sin duda alguna, pedían poder ir a verlo para estar junto a su amado ninja. Tsukuyomi le dirigió una mirada a su madre como pidiendo permiso para ello por lo que la diosa original solo inclinó la cabeza. Pronto en el reino mortal los ninjas estaban corriendo hacia Naruto para celebrar con su héroe cuando una serie de agujeros extraños se abrían en el aire, eran oscuros y parecían alguna especie de túneles que trascendían más allá de lo que todos podían ver. Más de un miembro de la alianza pensó que quizá el enemigo estaba volviendo de la muerte, lo que los asustaba al estar de cara al verdadero final, aunque cuando de una de esas puertas oscuras apareció una conocida mujer de cabello rojo, Natsumi acompañada de sus hermanas surgieron de esos túneles junto con unas mujeres que nadie ahí tenía idea de quiénes eran. Por alguna razón esas mujeres recién llegadas causaban una sensación de presión dentro de todos que nadie entendía. Mikoto, comentó Jiraiya al ver cómo la mujer Uchiha aparecía desde uno de los portales y todos ahí asumieron que se trataba de alguna versión mejorada del Kamui lo que estaban usando para llegar a la zona de la gran batalla. Para Sarutobi, quien tenía una vaga idea de que estaba pasando, era un hecho que lo que pasaba no se trataba de dicho jutsu de la familia de ojos negros. Aún así una simple mirada a Itachi bastó para saber que no era eso, y luego estaba esa última mujer, su presencia era imponente como ninguna otra, sin mencionar que también se sentía bastante amable, lo que hacía un contraste muy extraño con la sensación que estaba creando dentro de todos, pero aún así estaba seguro de que todo estaba bien, pues esas mujeres estaban junto a las esposas de Naruto, quien solo sonreía al ser felicitado por todas ellas cuando la última llegó, siendo esta la misma Izanami, quien sonriendo solo se acercaba a él. Muchas felicidades, sabía que ibas a ganar aunque no fue nada fácil, ¿verdad Naruto?, comentó ella antes de acercarse un poco más a Uzumaki, quien solo se puso un poco rojo por la manera en que ella le estaba sonriendo y más aún por cómo se acercó a darle un suave beso en los labios. La celebración de todos comenzó una vez más, quedan calladas viendo todo con respeto. De cierto modo la presencia de Izanami parecía calmar la competencia entre todas, aunque fuera solo cuando ella era la que estaba cerca del rubio, pero eso solo se iba a descubrir más adelante. Naruto fue felicitado por todas las chicas mientras este solo tomaba aire para lograr recuperar toda la energía que gastó durante la batalla. Las chicas solo seguían felicitando a Naruto mientras los miembros de la alianza solo se dedicaban por completo a rodear a la familia del rubio, comenzando a celebrar con fuerza ante el final de la batalla. Todo era un ambiente de alegría y celebración mientras la diosa original solo podía agradecer el hecho de que había regresado al mundo para poder estar una vez más con el único hombre que se había ganado su amor por completo. Una extraña sensación llegó a la diosa mientras Shion cerca de ella sentía como si el aire poco a poco le faltara ante una presión que no sabía de dónde estaba llegando. No, Izanami abrió sus ojos con preocupación cuando entendió por completo lo que estaba pasando. En otro reino, justo donde los dioses solían tener sus reuniones para poder hablar sobre lo que pasaba en el mundo, todo era un completo silencio. La vida de aquel sitio era bastante tranquila y pasiva, pero poco a poco comenzaba a soplar un poco de aire que corría por el suelo, arrastrando una bruma que parecía estar surgiendo de un bosque cercano donde la oscuridad se alzaba entre los árboles. La bruma junto al viento soplaba poco a poco, corriendo por un sendero que subía por una colina cercana directo a un gran templo de altas comunas de mármol de diseños antiguos con grabados de runas de algún idioma antiguo ya desconocido para el mundo. Dentro del mismo no se podía ver nada más allá de una gran cama donde una figura estaba durmiendo con toda la calma posible. Las sábanas de la cama se movían un poco mientras las paredes comenzaban a llenarse de grietas que se abrían más y más sin hacer ruido alguno. Un brillo suave aparecía en las fracturas de los muros. La figura en la cama solo se movió un poco en la misma tratando el aire. Llegó a sus oídos una voz dulce diciendo una sola palabra que hizo eco dentro de la mente de aquella figura que abrió sus ojos de golpe. Izanami, comentó con una voz seria y casi molesta, mientras una corriente de fuerza surgida de la nada hacía que el templo entero se destruyera. La energía subía al firmamento mientras el sonido desprecia por completo, la roca se hacía pedazos convirtiéndose en pura energía que como forma de chispas volaba alrededor de la figura que poco a poco se hacía presente dentro de aquella columna de poder que deteniéndose en el aire desprecia como una especie de broma, mostrando al hombre que había despertado al fin.
Una vez más, me decepcionas Izanami, murmuró para sí mismo antes de comenzar a caminar despacio por ese sendero en dirección de la sala de reuniones de los dioses, donde se detuvo un momento solo para ver cómo en ese espejo el mundo humano, el hombre solo vio el mismo antes de que este solo cambiara para mostrar a la zona de la batalla donde todos estaban alrededor del rubio y de la diosa original, Orión, porque todo siempre pasa contigo aún y cuando ya deberías ser un recuerdo. Shinigami levantó la voz mientras el mundo delante de él se rompía por completo como si fuera solo un espejo que mostraba el estudio del dios de la muerte, quien en su asiento casi dio un salto ante la inesperada interrupción en su recinto. Después de todo, entrar de ese modo era imposible. Izanagi-sama, comentó casi con una sonrisa forzada el dios de la muerte al ver cómo aquel ser de poder superior estaba entrando en sus dominios con tal facilidad que solo le hacía sentir violado en su autoridad. Explícame ahora mismo por qué el alma de Orión reencarnó en otro humano cuando yo mismo la había destruido, dijo de modo amenazante el dios original sin dejar de ver fijamente al dios de la muerte que solo se sentía presionado con esa mirada. ¿Orión? No tengo idea de qué estás hablando Izanagi-sama, el dios se le quedó viendo al regente de la muerte y solo alzó una de sus cejas ante esa respuesta que no le gustó para nada, pues en su opinión el dios de la muerte solo se estaba burlando de él. Un gran estremecimiento se dejó sentir en el recinto del dios de la muerte cuando uno de los muros cayó como si se tratara de cristal al ser golpeado por una roca de gran tamaño. La forma del dios de la muerte apareció cayendo de espaldas sobre el suelo mientras la figura del dios original aparecía caminando muy tranquilo por el agujero recién hecho, todo sin dejar de ver al dios en el suelo. Odio que jueguen conmigo y lo sabes, exijo una explicación o tendré que buscar otro regente de la muerte, amenazó Izanagi alzando una de sus manos en el aire mientras ésta tenía un extraño brillo amarillo que solo delineaba el contorno de la misma. El dios de la muerte recordó cómo el dios de la justicia había caído presa de ese poder que tenía la facultad para acabar con seres inmortales como ellos. Una pequeña gota de sudor apareció en la sien del dios de la muerte. Dentro de sus planes había olvidado considerar lo volátil que podía llegar a ser Izanagi y sobre todo el hecho de que el mejor que nadie iba a reconocer la esencia. El dios de la muerte era el único que pudo haber colocado esa alma dentro del rubio para que el antiguo rival amoroso del dios volviera a la vida, un error de cálculo mínimo, pero que demostraba que solo con eso era suficiente como para que todos sus planes se fueran a la basura, pues Izanagi solo le miraba con enojo, aumentando el poder en su mano listo para acabar con la existencia del dios de la muerte, que casi podía sentir como cada fibra de su ser comenzaba a estremecerse como si estuvieran siendo arrancadas suavemente de su persona. Era quizá la sensación más suave y delicada para alguien que comenzaba a sentir el fin de sus días ya delante de él. Era malo en tantos sentidos, pero como siempre el dios parecía tener una medida de emergencia aunque no la hubiera planeado en un principio. Nosotros no sabemos quién es Orión, mi señor. El dios original puso sus ojos en la recién llegada diosa del destino, quien sí había estado ahí desde el inicio, pero en su arranque de enojo el dios no se dio cuenta de ella hasta que cuello del dios de la muerte. Vaya, pero si eres tú, siempre supe que acabarías en la cama de este remedio de Dios, y dime, ¿en verdad crees que voy a tragarme eso de que ustedes no saben quién es Orión? ¿Acaso me crees tan estúpido? Izanagi dejó de poner atención en el dios de la muerte, quien veía a su amante delante del dios de la creación. No creo que seas un estúpido, pero en mi existencia y mis recuerdos no hay nada de un tal Orión. Puedes verlos si así lo deseas, pero el mortal del que hablas no forma parte de mis memorias. Si lo deseas lo puedo buscar en mi libro, aunque sería extraño que si estuviera en él y no en nuestra mente, comentó ella mientras el dios solo pensaba en eso. Izanagi se dio cuenta entonces, él mismo había borrado la existencia de Orión de la mente de los dioses para que nadie supiera de la infidelidad de su esposa con ese humano. No era del todo culpa del dios de la muerte el no saber quién era él, además cuando lo destruyó nunca se puso a buscar hasta el último resquicio de su alma. Existía la posibilidad de que un mínimo fragmento hubiera quedado por ahí. Si el dios de la muerte no sabía quién era, entonces no pudo juzgar su alma por mínima que está fuera, y como no se juzgó, eventualmente se reencarnó en un humano nuevo. Esa era la ley natural que ni él podía cambiar. Después de todo, fue estipulada por Izanami y era un hecho, que una regla acordada entre los dos solo podía ser rota si los dos estaban de acuerdo. El dios original solo guardó su enojo para él mientras caminaba hacia el muro las cercano, que poco a poco se llenó de grietas para romperse como un cristal, mostrando el salón de reuniones de los dioses. Esta vez te salvaste solo, no seré tan benévolo, y sin más Izanagi desapareció del recinto del dios de la muerte, que solo quedó ahí solo en el centro
centro del salón, por un tiempo olvidó en verdad lo que era sentirse tan vulnerable y en peligro. Habían pasado siglos desde que algún ser logró hacer que se sintiera así y una vez más la horrible sensación había regresado a él de la peor manera. Odiaba esa sensación, pero sobre todo odiaba al causante de ella. Desde siempre con sus aires de superioridad y arrogancia había logrado ganarse la enemistad de múltiples deidades que simplemente dejaron de existir cuando expresaron ello o se opusieron a él, pero claro, el dios de la muerte era todo menos estúpido. Él sabía bien cómo moverse sin causar un verdadero riesgo a su existencia, por eso mismo se había salvado en esta ocasión y estaba seguro de que siempre lograría salir de todos esos líos. Tuvimos mucha suerte de que no desearan ver mis recuerdos, comentó la diosa del destino sacando a Shinigami de sus pensamientos de ira para con el dios original, quien ya se había retirado por completo de aquel recinto. Es por esa actitud que su mujer lo dejó por otro, pero ya habrá de pagar por todo, solo hay que esperar un poco más. El dios de la muerte pasó de largo a la diosa del destino, quien solo veía su libro en sus manos, preguntándose si todo estaría bien después de todo lo que estaba pasando ahora mismo no estaba escrito en él mismo. Izanagi volvió a ese recinto donde con molestia por el hecho de que el alma de Orión aún existiera solo pudo enfocar su atención en aquella proyección del mundo mortal. Todos estaban felices y como no sería el caso si habían logrado derrotar a uno de los seres más poderosos de la creación misma, un ser hecho por el que de algún modo al desaparecer fue más que suficiente para traer al dios de regreso al mundo de los seres conscientes. En aquella visión Izanagi podía ver a su esposa a un lado de aquel mortal de cabello rubio, parecía preocupada y con justa razón. Desde siempre ellos habían estado conectados dada su naturaleza y ahora que estaba despierto ella debía de sentir su presencia como nadie. Sus ojos se posaron una vez más en el rubio y con una mirada molesta solo decidió que era tiempo de saludar una vez más a su esposa después de tantos años separado de ella. En la zona de la batalla la celebración simplemente no se podía terminar, había sido la guerra más grande de la que alguien tuviera conocimiento y pasaría a la historia como el evento que cambió al mundo al unirse todos bajo el mismo estandarte. Las felicitaciones no dejaban de caer sobre Naruto, quien en ese punto solo deseaba volver a casa y descansar por varios días, pues sentía como cada fibra de su ser estaba pidiendo descanso. A un lado del rubio Jiraiya no dejaba de preguntar por las nuevas amigas de Lisura. Por fortuna para Naruto no tuvo que hacer nada con él y su curiosidad, pues la misma Izanami se hizo cargo de explicar que ella y sus hijas eran solo mujeres sagradas. Más de uno pensó que quizá eran de la misma clase que Shion, eso explicaba su aura solemne y el por qué nadie ahí deseaba hacerles enojar a pensar de que apenas las habían conocido. Extraños sin duda, aunque bastante creíble, siendo Naruto de quien estaban hablando. Bien, creo que lo mejor que podemos hacer ahora es descansar un poco antes de volver a nuestros hogares. Los ninjas casi parecían estar llorando ante unas palabras de Sarutobi. Podrían volver a casa cuando habían llegado a pensar que nadie saldría con vida de la guerra en la que estaban metidos. Muchas aldeas habían sido destruidas, pero ellos estaban aún ahí, por lo que podían volver a levantar sus hogares y traer de regreso a la gloria las aldeas shinobi, como fue antes de estos eventos tan dolorosos. Sí, había demasiados planes en mente de todos los miembros sobrevivientes de aquella guerra que pasaría a la historia como la batalla más grande de su mundo. Justo en ese momento, cuando Sarutobi estaba por tomar la palabra para mandar la retirada a la base en la capital del país del hierro, fue que pasó. Todos pudieron sentir como el aire a su alrededor se volvía extraño y pesado, así como si algo estuviera cayendo sobre todos. Una mirada llena de confusión se puso en el rostro de todos los ninjas al tiempo que Naruto abría sus ojos al sentir enojo ante esa sensación, como si supiera bien de dónde era que estaba llegando. Supongo que pensaron que por terminar con Yamata todo esto había acabado, dijo una voz misteriosa salida de la nada haciendo eco en la zona de la batalla mientras todos veían en cualquier dirección buscando la fuente de la misma sin dar con ella. Los mortales son tan simples y estúpidos como siempre. La sensación dentro de todos solo se volvió aún más grande que antes. Poco a poco un ligero brillo comenzó a verse cayendo desde el cielo, como si fuera una pequeña lluvia que caía en una zona muy cerrada, al tiempo que todos podían ver con claridad cómo esa energía extraña caía para formar a un ser dentro de ella. Nadie tenía idea de qué estaba pasando, pero aún así eran incapaces de mover un solo músculo. Poco a poco la figura extraña tomaba la forma de un ser humanoide que usaba una especie de traje ceremonial, así como una armadura sobre sus hombros y pecho bastante singular dado su diseño, que parecía no cubrir
nada como las armaduras de los samuráis y lo hacían, aquella figura se volvió por completo visible ante los ojos del ejército completo que pronto estaba congelado desde el ninja más débil hasta los más poderosos, siendo todos incapaces de hacer nada que lo fuera ver a este ser extraño salido de algún lugar más allá de su entendimiento, de rodillas ante su dios. Aquella voz se escuchó fuerte y profunda, logrando hacer que todos sin distinción alguna comenzaran a caer de rodillas ante él, aun si trataban de seguir de sus palabras habían sido una orden clara que nadie pudo desafiar. Por eso mismo, uno a uno de los miembros de la alianza caíanse rodillas ante el dios recién llegado que sonreía con arrogancia al ver a ese mar de humanos arrodillados ante su presencia, como se suponía que tenía que ser siempre que visitaba el mundo mortal. Itachi siempre fue bastante ágil de mente, por lo que no tardó en asociar las palabras del hombre con su condición superior. Sonaba como una completa locura decir que un dios había descendido del cielo solo para estar delante de ellos, pero con Naruto ahí todo era posible, y eso lo había aprendido muy bien. Por su parte Jiraiya solo pensaba rápidamente en todas las leyendas que había escuchado de los daños en su juventud sobre los dioses originales, y él como uno de ellos estaba dormido esperando a que su amada esposa volviera del inframundo. Un momento bastó para pensar en Naruto y sus mujeres, le hizo pensar el Sharin que quizá el rubio había logrado una vez más lo imposible, aunque no sabía cuándo ni cómo. Por su parte Sarutobi, si ese hombre se llamaba a sí mismo Dios, Pain también lo hizo, pero él jamás proyectó una sensación como esta, pero sobre todo no causaba la obediencia total solo con ella. Sarutobi estaba seguro sé que este ser era más de lo que nadie había visto en toda su vida. Por su parte Naruto y las chicas de manera asombrosa estaban también de rodillas, si bien las Biju y demás seres sobrenaturales lucharon por estar de pie, la sola orden de ese hombre fue más que suficiente como para hacer que todas cayeran delante de él. El mismo Naruto estaba en la posición que él señaló viendo al suelo mientras luchaba dentro de él por ponerse de pie, nunca se había arrodillado de ese modo ante nadie y esta no podía ser la primera vez. Dentro de él, el enojo que había sentido al escuchar la voz se negaba a irse mientras el dios comenzaba a avanzar hacia ellos a paso lento y seguro. En cosa de nada aquel ser estaba ya delante de Naruto. Su grupo de mujeres, viendo con claridad a todas ellas, en especial a la única que no se había puesto de rodillas ante sus órdenes, después de tanto tiempo aún me retas Izanami, comentó él con una voz lo soberbia, logrando que todos los que oían esas palabras abrieran sus ojos de asombro. Pocos eran los que no sabían los nombres de los dioses mismo. Este hombre estaba llamando a esa bella mujer por uno de ellos. Pues tú sigues igual de arrogante que siempre, respondió la diosa original con una voz molesta y algo de fastidio en ella. Había visto esa manera de ser por tanto tiempo que finalmente le había llegado a parecer algo en verdad molesto, uno de los peores defectos del dios sin duda, pero aún así eso parecía no importarle en lo más mínimo. Extrañaba tu lindo tono de voz. Ven acá, vamos a nuestro santuario, tengo deseos de volver a conocer a mi mujer. De nuevo sus palabras fueron solo órdenes para ella, quien se negó a obedecer quedándose en su sitio. Mientras el rubio solo juntaba más fuerza dentro de él, este hombre claro que no buscaba eso, por el tono de voz que usó era claro para Naruto lo que iba a hacer con ella si llegaban a estar solos, y él no pensaba permitir algo como eso, mucho menos después de todo el tiempo que había pasado buscando a la diosa desde que supo de su existencia y cautiverio. Simplemente no como así con alguien como él. Contra todo pronóstico y pese a su estado de cansancio, Naruto fue capaz de alzar la mirada mientras se ponía de pie poco a poco. Ella no irá a donde no quiere ir, Naruto dijo con fuerza mientras lograba estar ya frente al dios, que solo le lanzaba una mueca de fastidio y molestia. El rubio estaba desafiando su voluntad de un modo que los demás humanos no eran capaces de hacer. Siempre me ha hecho gracia como los humanos creen que pueden opinar sobre lo que yo quiero. Recuerda quién soy y yo. Un simple gesto de sus ojos fue más que suficiente. Desde el cielo un gran relámpago cayó sobre Naruto con bastante fuerza. El rubio solo un grito de dolor ante el ataque sorpresa, cayendo al suelo una vez más, ahora con cada nervio estimulado por la electricidad, mientras Izanami gruñía molesta y alguien más lograba ponerse de pie para desafiar a Izanagi. No eres un dios, eres un bastardo indigno. Nadie en aquel momento era capaz de entender cómo la misma Jubi estaba de pie. Quizá se debía a que era la demonio con mayor rango y poder en aquel sitio, quizá era por ser una creación de la misma Izanami, o simplemente era porque estaba demasiado ligada a Naruto.
Naruto, el asunto era que estaba de pie lanzando una mirada feroz al dios que solo la veía de pies a cabeza negando a todo, algo como tú no debería existir, Izanami no debe tratar de crear vida poderosa, ese es mi trabajo. Sin más el dios alzó su mano izquierda para señalar a la Biju, desde sus dedos comenzó a fluir una extraña energía amarillosa que salía casi como el vapor desde ellos, todos los que sentían aquella fuerza estaban comenzando a temblar en sus sitios pues era que nadie sabía qué hacer ahora mismo. En el suelo Naruto se había puesto poco a poco de pie luchando con el dolor y la sensación de sus músculos saturados de energía todo para ver cómo este ser estaba señalando a la Biju con malicia, desaparece creación de segunda, y el tiempo precio congelarse delante de Naruto, el dios señaló al frente con la mano, una misteriosa onda de choque invisible salió de ella acompañada de ese destello amarillo en sus dedos, por un segundo no pasó nada pero al siguiente los ojos de Yuji estaban abiertos como pocas veces en su vida antes de que gritara, ¡ah! La fuerza fue tal que algunas rocas cercanas se rompieron, una aura amarilla la había envuelto y alzado en el aire mientras ella solo gritaba, parte de su ropa se hacía jirones antes de que ella cayera al suelo, viendo a la nada inerte e incapaz de moverse, las Biju solo llamaron a su madre con preocupación al tiempo que ésta jalaba aire demostrando que aún estaba con vida aunque casi había sido destruida. Claro, una creación de Izanami es difícil se destruir, en fin habrá que hacerlo de nuevo a ver si ya se desvanece de una buena vez. La sonrisa en los labios de Izanagi era maliciosa y una vez más su mano estaba señalando a Saori mientras el brillo divino aparecía en sus dedos. Naruto finalmente logró estar de pie solo para ver cómo esta deidad estaba a punto de acabar por completo con la Biju de las 10 colas, aún estaba cansado pues no había tenido la ocasión de recuperar su fuerza pero aún con eso no podía permitir que algo malo le pasaba a la demonio quien finalmente era libre del control de aquel monstruo que la volvió una fuerza de destrucción, simplemente no podía solo ver cómo ella era destruida en este momento, basta. El grito de Naruto llegó acompañado de un pequeño estallido de chakra que tomó la forma de la electricidad para volar justo delante de Izanagi quien vio pasar la energía frente a su cara sin mostrar mayor reacción a ella fuera de ver el camino que siguió, todo para dejar de poner su atención en la Biju solo para ver al humano que ya estaba de pie lanzando esos ojos fijos a su persona. Izanagi solo esbozó una sonrisa molesta al comprobar su teoría, otro cuerpo y sigues con la misma actitud, comentó el dios para finalmente dejar de ver a la demonio de 10 colas, poniendo toda su atención en Naruto quien apretaba sus puños, había tenido una batalla a muerte con un ser de poder abrumador y ahora delante de él estaba uno que inclusive superan el poder del mismo Yamata, dentro de la mente de Lisura ya estaban corriendo los planes y estrategias que podría usar para tratar de lidiar con el dios pero todos tenían el mismo problema, había demasiadas personas cerca de ellos y tenía muy poca fuerza como para ser un verdadero reto aliados pasando una a una por cada mujer que estaba cerca del rubio mientras una sonrisa maliciosa aparecía en sus labios al verlas a todas, tienes un gusto muy variado y pensar que se molestaba conmigo por tener aventuras y tú tienes todo un harem, me pregunto qué sientes al saber que eres solo una más del montón Izanami, las palabras del dios estaban cargadas de burla y algo de veneno mientras pasaba sus ojos de Naruto a la diosa original que como el rubio solo estaba lanzando una mirada para nada amigable al dios que sonreía aún más al ver la reacción en ella, ninguna de ellas es solo una más, cada una es una parte de mí y a cada una la amo de un modo que tú nunca podrías entender. El rubio habló una vez más para atraer la atención de Izanagi sobre él, la sonrisa maliciosa del dios solo se volvió un poco más grande y retorcida ante las palabras que estaba obteniendo del rubio. Si conozco ese amor es del que se calma cuando te abren las piernas y no sabes qué hacer con ellas después, escucha las palabras de un dios cuando eso pasa, es mejor solo cortar con ella, la manera en que lo dijo más el brillo en sus ojos dejaba en claro que eso no lo estaba diciendo de modo figurativo. Tú no tienes derecho de hablar así, Naruto-kun nos ama de un modo que tú jamás podrías entender aunque vivieras por miles de años, la manera en que Tsunade habló aún y a pesar de que estaba de rodillas como todas las demás fue el colmo para Izanagi. Él no solo era un dios, era el más poderoso de todos, el más importante y merecía todo el respeto de los seres inferiores como esa mujer y todos los que estaban ahí, pero la simple presencia de Naruto como la reencarnación de Orión parecía ser el combustible ideal para que todos decidieran faltarle al respeto de ese modo tan molesto, en definitiva la humanidad para él había perdido todo sentido y no merecía seguir existiendo, ya me cansé de los humanos, no valen la pena y solo saben causar molestias, es tiempo de que todo acabe de una vez empezando
por ustedes. Izanagi abrió los brazos a los lados de su persona, comenzando a generar más de aquel brillo divino. Todos los que podían ver al dios cercano comenzaban a tener miedo, pero no era el mismo miedo que les había infundido el demonio que Naruto destruyó. Este era uno completamente diferente, estaba lleno de una gran desesperación. Konos y todos ahí superan que del poder de aquel ser era imposible escapar de alguna manera. Estaban atrapados y por completo a su merced, siendo solo Izanagi que pasaría con todos ellos, pero como él mismo lo dijo, la humanidad para él era solo algo que ya no tenía caso. Era claro que pensaba acabar con todos de una vez y para siempre. Eres un cobarde, y el dios original dejó de reunir su poder solo para ver a Naruto con atención. Después de todo, ningún mortal debía tener el valor para hablar de ese modo, mucho menos uno que él mismo había destruido hacía tanto tiempo. Pero claro, al ser él solo una nueva versión del mismo hombre, era un hecho que no sabría nada de eso, razón por la cual Izanagi estaba un poco más molesto ahora. Tener que lidiar dos veces con el mismo humano era molesto para él en todo sentido. El poder de Izanagi se desvaneció en el aire para poner toda su atención en el rubio, quien si bien estaba aún cansado, estaba decidido a detener a este dios en lo que fuera que estaba tratando de hacer con sus amigos. ¿Ya me oíste? Para mí eres solo un cobarde que abusa de su poder, no tienes el valor. Todos los que oyeron a Naruto sabían que él diría algo como eso. Después de todo, era el Isura quien había logrado causar batallas asombrosas contra enemigos que barrían aldeas enteras ellos solos, usando solo sus palabras, y por cómo lo estaba viendo el dios era claro que había tocado el punto más sensible de él, su orgullo. Izanagi solo se quedó penado en todo un momento antes de sonreír de modo siniestro. Izanami supo que eso mismo era lo que él estuvo buscando desde que llegó al campo. El dios alzó su mano derecha frente a él antes de hacer tronar sus dedos, emitiendo un destello que cegó a todos por un momento antes de que la vista de los presentes se volviera clara una vez más. ¿Qué acaba de pasar aquí y dónde está Naruto-kun?, preguntaba Natsumi viendo el sitio vacío donde antes estaba el dios. No solo él había desaparecido, Naruto también se había esfumado en el aire dentro de ese destello. Temo que Izanagi ha hecho algo que no debería hacer, pero sobre todo acaba de llevar a Naruto a una batalla más allá de donde podemos alcanzarlo, comentó la diosa original viendo al cielo como si ahí pudiera obtener una respuesta de a dónde lo llevo. Debe ser una broma. Naruto-kun está débil, ya tuvo una gran batalla hace nada, él solo se está aprovechando de eso para ganar fácilmente, señaló de manera indignada Kusina. Todas estaban por completo de acuerdo con la mujer de cabello rojo. Debo recordarles quién es él. Cuestionar sus decisiones no es algo que alguien pueda hacer por más injustas que éstas puedan parecer. Las mujeres veían a la diosa del sol, estaba tan molesta como todas, pero aún así no era capaz de cuestionar a ese dios. Izanagi es orgulloso, ese es su mayor defecto, adora ser superior a todos y dejarles en claro que nadie está a su altura. Eso es lo que busca ahora mismo. Solo espero que Naruto-kun esté listo para esto, comentó Izanami una vez más viendo al cielo, mientras el ejército una vez más volvía a moverse sin entender nada de lo que había pasado en ese sitio. ¿Cómo pasó esto? Esa era la pregunta dentro de la mente de Naruto en estos momentos en los que estaba viendo todo a su alrededor. Hasta hacia nada había estado delante de ese dios rodeado por toda la alianza Shinobi y sus mujeres todos de rodillas ante la presencia del dios. Luego estuvo esa luz que por un momento le hizo creer que él simplemente ignoró sus palabras y acabó con todo de un solo golpe, pero en cuanto la luz se apagó el rubio pudo ver dónde estaba. Era un páramo desolado, no había nada más que rocas y tierra por todos lados, había algunas montañas a la distancia, el cielo estaba lleno de nubes de tonos grises tan opacos que parecían estar llenas de una lluvia que no había caído en meses aunque estaba sobre el mundo. El aire se sentía extraño, seco y casi juraría rancio, como si algo estuviera pudriéndose cerca de él. A la distancia se podía ver el sol como poco a poco se estaba ocultando detrás de esas montañas borrosas en el horizonte. Estaba de un modo extraño mucho más pálido y que tenía, es más, había algunos tintes rojos en la forma del sol, cosas que Naruto no estaba seguro de confirmar, pues no podía verlo por más de un segundo sin sentir como sus ojos se lastimaban ante el brillo singular de la estrella cercana a su mundo. Para el rubio el sitio en el que estaba era solo una visión de la más absoluta desolación, un lugar al que jamás iría por su propia cuenta, ni siquiera aquel reino donde había estado acompañado de aquel dragón espiritual se había sentido tan vacío y triste como el sitio en el que estaba ahora mismo. Quizá esta era alguna especie de prisión para él por haberse atrevido a alzar la voz en contra de aquel dios. Naruto lanzó esa idea a la basura cuando, pensándolo bien, se dio cuenta de que Izanagi jamás haría algo como eso. Con todo lo que había oído del dios
era claro que nunca sería tan creativo como para idear algo como eso, mucho menos pondría a un humano que le faltó al respeto en algo así. Él buscaría ser superior siempre, eso era lo que más. Frunció el ceño ante el aroma y se dio cuenta entonces de algo, ya no estaba cansado, es más, las heridas que aún tenía de la batalla pasada habían desaparecido por completo, como si desde ese momento hubieran pasado meses, y ahora mismo estaba por completo en forma. Bueno, su ropa aún estaba dañada y vieja, viéndola bien se veía mucho más vieja de lo que debería ser. Es interesante cómo son las cosas, ¿verdad? Naruto se puso en guardia tan pronto oyó la voz del dios que de la nada estaba delante de él. Izanami representa el inicio de la vida, de ahí que ella defienda tanto la existencia de seres inferiores como los humanos, eso en parte una de las razones por las que nunca nos llevamos bien del todo, decía el dios con una voz sencilla y hueca viendo al rubio fijamente. Me pregunto cómo se pondría si supiera que la raza que ella siempre pensó merecía vivir causó algo como esto. Naruto solo alzó sus cejas al escuchar las palabras de aquel dios que solo le estaba lanzando aquella sonrisa llena de arrogancia y superioridad. ¿No lo sabes ya? Este es el mismo lugar donde luchaste contra Yamata, es el mismo campo y lo que ves a lo lejos son las montañas de las naciones elementales, este es tu mundo mortal, declaró Izanagi con una sonrisa más que maliciosa. Naruto solo miraba a todos lados tratando de entender qué era lo que él quería decir. Después de todo estaba muy consciente de cómo fue su batalla de destructiva, pero lo que veía en ese sitio era algo a una escala por completo diferente. Este es el destino de la humanidad, causar esto, acabar con todo y todos en su búsqueda de poder, este es el mundo que van a dejar cuando desaparezcan de la faz del mismo, un roca vacía y sin vida. ¡Qué glorioso futuro! El sarcasmo en las palabras de Izanagi lograron hacer que Naruto solo le lanzara esos ojos molestos por tales acusaciones. Claro, los humanos no eran la especie más amigable y cooperativa cuando tenían grandes diferencias, pero tanto como para que él dijera que este era el mundo que dejaron sonaba como una locura. ¿Sabes dónde estamos? En el mismo punto, hemos estado de pie aquí por aproximadamente 600 años, eso es lo que tomará para que el mundo acabe de este modo. Bienvenido al futuro. Izanagi abrió los brazos a los lados de su cuerpo. ¿Eso posible? Este dios lo había arrastrado a un futuro muerto en el mismo mundo en el que él existía, no podía ser posible de ningún modo. ¿Qué clase de mala broma es esta? ¿De verdad crees ya me voy a tragar ese cuento de que este es el futuro? Exclamó Naruto bastante molesto por las palabras de aquel dios que solo le dedicaba una sonrisa enorme y superior. Puedes decir eso, pero sabes tan bien como yo que no miento. Después de todo no puedes percibir el chakra de nadie más allá del tuyo. Naruto no dijo nada, él tenía razón en eso. Desde que llegó había estado buscando algún rastro de otra persona, pero simplemente estaba vacío el mundo en el que estaba y no había nadie. Los humanos son tan necios, nadie me quiso escuchar cuando les dije que era su amo y que me debían obedecer en todo, dijeron que no y pues, tuve que matarlos a todos. La sonrisa en los labios de Izanagi solo se volvió más grande y sombría. Eso no es posible, tú no puedes haber hecho algo como eso. Naruto se negaba a aceptar las palabras de ese dios que solo veía de un lado a otro haciendo memoria de lo que pasó en aquellos días distantes. Creo que aquí mismo fue donde pasó, si justo aquí, ese ejército de humanos fue tan idiota, sus líderes sobre todo, un anciano rejuvenecido, un tipo de cabello blanco y un pelinegro, él fue el más listo tratando de usar esa fractura dimensional para alejarme del mundo. Naruto supo que estaba hablando de Sarutobi, Jiraiya e Itachi. No sirvió de nada, no existe algo en este mundo que me pueda alejar de él, aunque fue buena idea, por eso lo maté primero. Un chasquido de mis dedos y estalló en una esfera de energía. Fue gracioso ver la cara de todos cuando pasó. Por un segundo Naruto pareció ver la imagen de Itachi frente a él envuelto en una esfera de chakra que lo consumió desde su interior. Los otros dos trataron de atacar por sorpresa cuando lo destruí, pero fueron fáciles de manejar, simples mortales. Después de todo, la visión cambió a un Izanagi de pie con Jiraiya y Sarutobi saltando a su espalda solo para ser envueltos en pilares de chakra amarillo que los destruyó sin dejar rastro. Salió corriendo por las que les mandé a arrodillarse una vez más. El mismo humano es repugnante, así que tuve que matarlos a todos. La visión pasó a ser la del dios, alzando sus labios mientras su poder brillaba y Naruto casi podía escuchar a cada miembro de la alianza gritando al ser erradicado de la existencia sin poder hacer nada. Naruto solo se le quedó viendo a ese dios delante de él. Después de todo lo que él había dicho tenía que ser una mentira, pues en sus palabras todo el mundo había sido destruido por sus propias manos cuando el ejército de la alianza había decidido no luchar en contra de él. Al ver cómo acabó con sus líderes habían muerto en menos de un segundo,
Sé bien lo que piensas que pasó con mis mujeres porque no he hablado de ellas en todo esto. ¿Tú qué crees que pasó con un montón de mujeres débiles que dependían de ti para proteger sus vidas? Comentó el dios con esa sonrisa en los labios que demostraba ser una señal clara de su arrogancia. Era un hecho para el rubio que todo lo que estaba pasando era solo una manera de burlarse de él y de todo lo que había pasado. ¿Piensas que miento, verdad? Pero si tú sabes que eso pasó o que no escuchas esos gritos al morir, los ojos de Naruto solo se podían abrir aún más que antes, cuando comenzó a ver fantasmas de las mujeres que amaba viendo cómo todas trataban de acabar con el dios solo para acabar siendo destruidas con un simple movimiento de sus manos. Los ojos del rubio estaban abiertos cuando apareció la visión de Tsunade siendo sostenida del cuello por el dios, que sonriendo solo la hacía desaparecer en el aire en un destello de chakra que se desvaneció delante de los ojos del rubio en shock. Aquel dios le estaba mostrando todo lo que había hecho con sus seres queridos como una especie de demostración de lo poderoso que era y de lo difícil que era siquiera tratar de pensar en una manera de luchar en su contra, todo sin que él dejara esa sonrisa superior en ningún momento. De hecho las Biju dieron más batalla que las humanas. Ahora Naruto podía escuchar cómo las mujeres demonio estaban gritando en el aire mientras su chakra era desintegrado, acabando con ellas una a la vez. Todas ellas estaban cayendo al suelo hasta que delante de sus pies una visión fantasmal Natsumi se desplomó antes de desaparecer. Jurubi fue la más difícil, aunque también acabó por caer. Ahora Naruto veía como si fuera una visión de aquel dios sosteniendo en su mano derecha a la Biju de 10 colas que solo trataba de ser libre del agarre todo, mientras él hacía que su poder la irradiara hasta que fue destruida del mismo modo que sus hijas. ¿Cómo? ¿Por qué hiciste algo así? Preguntaba Naruto con una mirada bastante molesta en sus ojos dirigida solo al dios que le estaba lanzando esa sonrisa llena de arrogancia y superioridad, pues ante todo lo que pasaba él era eso, un dios. ¿Por qué? Porque quería, siempre hago lo que me place y quien se opone acaba mal. La humanidad ya me había hartado, así que solo decidí acabar con todo, aunque hay cosas que ni yo puedo destruir como mi querida Izanami. Naruto se tensó al escuchar el nombre de la diosa original, aunque dudo que le guste que hice con ella, jejeje. La escucho. Naruto casi podía ver a la diosa gritando mientras su poder le era sellado con toda la crueldad posible antes de ser lanzada una vez más al Makai. El Isura estaba en shock, incluso la Emos diosa había sido derrotada por este ser delante de él, que con toda la calma del mundo no dejaba de reír mientras le mostraba al rubio que fue de ella al ser lanzada a ese mundo de demonios. Esta vez no la puse en la seguridad de un castillo, supongo que a esta altura después de tantos demonios, puede que hasta me guste que la usen como la ramera que siempre fue. Naruto no lo aguantó más, solo pudo gritar con toda su ira antes de saltar al ataque. Todo lo que este dios le estaba mostrando eran cosas que ya había hecho, por lo que cambiar el pasado era imposible. Dentro del rubio la sensación de fracaso era tal que solo podía pensar en hacerle todo el daño posible. Con toda la velocidad de la que era capaz, Naruto apareció frente a Izanagi. El dios solamente le dedicó una sonrisa superior mientras el rubio lanzaba su puño derecho al frente repleto de electricidad, causando que las chispas de energía formaran líneas que caían hasta el suelo causando pequeñas grietas. Derecho se estrelló contra la cara de Izanagi. Eso se suponía que pasaría, pues en cuanto Naruto sintió el golpe se dio cuenta de que estaba muy cerca del dios, pero su puño ya no estaba avanzando, incluso su energía se había disipado en el aire dejando ver solo su puño que estaba golpeando el aire frente a él, todo mientras el dios le dedicaba esa sonrisa tan superior que solo le hacía al rubio hervir la sangre. Gruñó molesto para barajar el brazo lanzando ahora una patada llena también de energía, pero como con su golpe tan pronto se acercó un poco a la deidad frente a él se detuvo en el aire como si golpeara una pared donde su chakra eléctrico se desvanecía en el aire. Naruto una vez más dio un giro sobre el mismo tratando de dejar caer ahora una patada como una guillotina sobre el enemigo que sin mover un solo músculo tuvo que ver cómo el rubio era detenido antes de dar un salto para alejarse de él con la cara llena de confusión ante lo que estaba pasando. ¿Quieres saber qué pasa?, preguntó Izanagi con esa voz arrogante que solo causaba más del enojo del rubio frente a él. ¿Por qué no solo cierras la boca, Raiton? Hibashi, elemento rayo. Asesino eléctrico, gritó el rubio al terminar su secuencia de sellos para lanzar el poder al frente con toda su fuerza en busca de llegar hasta el dios sonriente.
La energía salió de los dedos de Naruto volando en dirección de aquel dios que solamente se quedaba quieto viendo cómo la energía se dirigía en su contra. El poder del rubio casi pareció que llegaría a atravesar el torso de Izanagi de no ser porque en el último segundo la energía se detuvo en el aire de manera asombrosa, aún brillaba y serpenteaba en el aire mientras trataba de seguir su camino pero era por completo incapaz de seguir. El rubio solo pudo ver cómo después de un par de segundos de insistencia su ataque se desvaneció en el aire dejándolo demasiado confundido mientras Izanagi solo reía ante su expresión. Jajajaja, eres un idiota mortal, los ataques de un humano como tú jamás podrán tocar a un dios como yo, simplemente no tienes el poder ni la condición, además dudo que con esta fuerza hayas sido capaz de vencer a mi creación. Las palabras de Izanagi sonaban como un desafío al rubio que parecía entender lo que él quería decir con eso. Si con su poder actual era incapaz de alcanzarlo entonces solo necesitaba desatar más poder aún. Viendo al rubio mientras esté solo, tomaba su espada que no lo había dejado en un solo instante desde que él apareció, con fuerza Naruto llamó a todo el poder que había dentro de él sacando su fuerza en un gran estallido de viento y poder que daba paso a su forma renacida. Una de las cejas de Izanagi se alzó con curiosidad ante lo que estaba viendo. Después de todo, nunca antes en su extensa vida había sido testigo de un cambio de esa clase, menos aún en un simple humano. Tu poder parece ser más grande ahora, aunque dudo que con eso seas siquiera una amenaza para mí. La arrogancia en las palabras del dios era tal que Naruto solo pudo apretar el mango de su espalda antes de soltar su ataque. Todo su chakra estaba dentro de la hoja que brilló por un segundo antes de dejar ir de frente un gran corte hecho de electricidad. La energía chirreó fuertemente al abrirse un camino por el suelo, pues el corte de energía estaba volando directo al dios, que como antes no se movió un solo cm, y como antes esta solo se detuvo delante de él como si hubiera un muro invisible que estaba protegiendo al dios contra ese ataque que pese a empujar aún más fuerte que los anteriores no logró avanzar más que lo previo antes de desaparecer en un mar de chispas que se perdían en la brisa gélida del desolado paraje en el que estaban. Eres bastante tonto, ¿no es así? Pensé que ya habías aprendido, comentó Izanagi viendo cómo poco a poco la energía que iluminó todo delante de él se perdía en el aire dejando solo el vacío de donde se suponía debía de estar Naruto de pie. Créeme que aprendí bien. Izanagi giró el rostro a un costado justo a donde Naruto estaba de pie con la mano en el mango de la espada con la que estaba lanzando un formidable corte al cuello de aquel ser. Por un segundo todo parecía moverse más despacio cuando el arma de Naruto se precipitó contra el cuello de Izanagi, quien una vez más parecía no tener deseos de moverse ante ese golpe que sin duda llegaría a ser mortal para casi todo mundo, pero claro, él no era como todo el mundo. Naruto solo abrió sus ojos al sentir como su espada se detenía por completo siendo sostenida por una fuerza invisible que no le dejaba avanzar más en contra de aquel dios. Había logrado estar más cerca que nunca pero aún así no había conseguido llegar a herir a Izanagi, quien le dedicaba la misma sonrisa superior y arrogante que no había perdido desde que Naruto inició su ataque en su contra. Esa clase de trucos tampoco van a servir, comentó con esa sonrisa. Naruto solo pudo empujar aún más fuerte su espada contra él tratando de llegar al dios, que simplemente se quedaba quieto viendo los intentos del rubio por lograr causarle algo de daño. Era divertido para Izanagi ver cómo Naruto trataba por todos los medios de alcanzarlo, pero era algo que estaba más allá de lo solo ver al mismo animal atacando un muro que no sabe nunca podrá pasar, comentó el dios con malicia en sus palabras antes de alzar una de sus manos y como si solo ahuyentara un insecto molesto la movió suavemente de un lado a otro. Una gran ráfaga de aire comparable con un huracán salió de la nada envolviendo a Izanagi antes de que su fuerza hiciera que el Isura saliera volando por el aire. Se alejó una distancia más que considerable de aquel dios que seguía en su misma posición ventajosa que parecía ser insuperable. Claro que antes Naruto ya había luchado contra enemigos poderosos que con frecuencia parecían estar un paso delante de él. Contra el mismo Yamata había demostrado que era capaz de ir más allá de todo límite para conseguir la anhelada victoria, pero en este momento el rubio solo seguía escuchando dentro de su cabeza los gritos de las chicas al ser acabadas una a una por aquel ser que pareció hallar en ese tormento alguna clase de placer retorcido y delicioso. Un ligero brillo en uno de sus ojos mostró al rubio un fantasma de él en su poder quemadas hasta ser solo polvo que flotando se perdía delante de los ojos del rubio. A esas sucubo llegué a pensar en tenerlas como mascotas. Dicen que cuando se doblegan son divertidas, aunque no dejaban de hablar de ti y eso me molestaba. La voz del dios era tan cruel que Naruto simplemente apretaba más el mango de su espalda. Eres un bastardo, y en ese punto Izanagi solo pudo ver cómo el poder de Naruto se salía de la escala saturando su cuerpo al punto de que la energía se alejaba con la espada del rubio, quien ahora estaba ante el dios con su forma máxima.
Ya veo con que esto era lo que quería decir Ruby con eso de que eras su macho y todo eso. Bien, pues lo que haces, pequeño monstruo, que no me impresiona en lo más mínimo, decía de modo despectivo Izanagi mientras Naruto solo gruñía molesto. Con aún más velocidad que antes, Naruto volvió a arremeter en contra del dios, quien seguía sin deseos de moverse un solo cm de su lugar, pues solo dejó que el rubio llegara a él con esa mirada llena de ira. Su puño derecho fue al frente tratando de golpear al dios que le vio llegar. Una vez más aquella muralla invisible había aparecido delante de Naruto, quien solo pudo maldecir ese extraño evento. Simplemente por más que estaba empujando en contra de él no lograba llegar al dios, que sonriendo negaba a las acciones del rubio, pues en su opinión Naruto parecía no querer darse cuenta de lo obvio que estaba pasando cada que trataba de llegar a él. Tú jamás vas a poder tocarme aún con todo ese poder que tienes, comentó Izanagi con la voz plagada de superioridad antes de volver a desatar una ráfaga de aire que golpeó a Naruto haciendo que el Isura saliera volando una vez más hasta alejarse mucho más que antes. Tan pronto tocó el suelo sus manos se movieron en una secuencia veloz de sellos, de donde salió disparado un poderoso jutsu eléctrico. Se dejó ver en el aire, rugiendo con todo su poder y furia mientras volaba al dios superior. Una vez más el poder de Naruto se congeló en el aire cuando estaba a punto de llegar a Izanagi, quien ahora alzaba una mano como si con eso fuera con lo que estaba deteniendo el poder del rubio, quien gruñía molesto, pues la electricidad no dejaba de chirriar ante la presión que estaba poniendo en su intento de alcanzar a esa deidad. Es fuerte, ya veo por qué pudiste vencer que Yamata. La sonrisa de Izanagi solo era grande antes de que con un simple gesto de la mano el poder del rubio fuera aplastado por una fuerza invisible que hizo que todas las chispas de electricidad cayeran al suelo después de ser destruidas. Naruto solo pudo abrir sus ojos con asombro ante tal evento, inclusive en contra del demonio antiguo que era Yamata. Este tuvo que moverse para poder soportar el ataque, pero en el caso de este dios él simplemente había tenido que hacer ese gesto con su mano para acabar con el poder de Naruto, quien comenzaba a pensar en ellos dándose cuenta de que quizá Izanagi estaba en verdad muy arriba de él, llegando al punto de ser inalcanzable para su fuerza actual. Ya entendiste la diferencia entre nosotros, ¿verdad?, comentó el dios con esa sonrisa en sus labios antes de dar un paso al frente. Naruto se puso en guardia de inmediato. Bien, ya te he dado muchas consideraciones solo para ver tu poder y debo decir que es decepcionante. Naruto se le quedó viendo tras esas palabras, pues de todo lo que él pudo haber dicho eso mismo no estaba en la lista de opciones de Isura. Se suponía que Yamata sería el ser más poderoso del mundo y saber que un mortal como tú lo destruyó me hace pensar que con el tiempo se volvió más débil. Es decepcionante darte cuenta de que tu más poderosa creación es solo una basura inútil. Naruto abrió sus ojos aún más ante tales palabras de parte de ese ser superior. ¿Tienes una idea de quién era ese fenómeno, de todo el dolor y muerte que causó? ¿Tienes siquiera una pizca de culpa dentro de ti por todas las víctimas de su cruzada enferma por poder? El rubio se le quedó viendo al dios, quien solo alzaba los hombros de manera despectiva. ¿A quién le importa cuántos mortales mueran en una guerra contra una creación mía? Solo son basura que no vale la pena siquiera ver al pisar. El desprecio en sus palabras era tal que Naruto solo podía ver al dios apretando sus puños con ira. Naruto solo apretó más los puños antes el desprecio de parte del dios a la vida humana, hasta donde él sabía las deidades debían de preocuparse por el mundo y su bienestar, no solo ser seres arrogantes que pensaran solo en su propio beneficio y diversión. Con la ira dentro de él creciendo ahora un poco más, Naruto decidió subir la intensidad de sus ataques, pues trazó sellos a una gran velocidad antes de comenzar a girar sobre el mismo. Pronto una corriente de aire había llegado a él volviéndose una ráfaga furiosa que pronto estaba dando paso a un tornado de dimensiones gigantes. El suelo se estaba haciendo pedazos bajo la presión del viento que no dejaba de soplar con poder, alzando rocas y restos del suelo en un frenético ataque que comenzaba a moverse en contra de aquel dios que seguía en su lugar, viendo cómo el poder de Naruto parecía haber crecido solo un poco para alcanzar ese rango de potencia. El viento lanzó una gran lengua de aire que, como si fuera una especie de cuchillo, silbaba al volar en contra de él. Izanagi se limitó a ver una fractura en el suelo a sus lados, pues sobre él había sido incapaz de tocarlo gracias a ese extraño poder que parecía estarlo protegiendo todo el tiempo. Mientras él veía cómo el tornado ganaban más poder y tamaño, pronto el dios frunció el ceño ante tal visión del poder destructivo de parte de Isura, quien no dejaba de unir más de su chakra a ese ataque gigante que ya estaba dejando un camino de destrucción en su avance al dios.
Eso es patético, sentenció Izanagi antes de alzar una de sus manos frente a su rostro, un brillo suave cubrió sus dedos antes de que apretara algo invisible en el aire, de golpe el tornado de Naruto se detuvo de golpe antes de ser aplastado por completo solo para mostrar al rubio dentro del mismo, cayendo al suelo ante el repentino frenado de su ataque, así es como se usa el viento humano, la mano libre de Izanagi se alzó sobre él antes de soltar el golpe contra Naruto, una línea de aire tomó forma en el viento para brillar y salir disparada en contra del rubio, el golpe lo tomó por sorpresa ante la velocidad del mismo, los ojos del rubio se abrieron con dolor ante la sensación de casi ser partido en dos de un solo golpe que lo lanzó contra el suelo con tal fuerza que por un momento se quedó incrustado en el mismo solo para que la presión lo acabara por sacar del mismo, haciendo que rodara por el suelo más de 20 metros antes de detenerse tras el impacto, todo para su sonrisa superior un solo segundo. ¿Sigues con vida, Es lo que más me molesta de los humanos, no saben cuándo rendirse y aceptar que no pueden ganar. Izanagi solo se cruzó de brazos, viendo cómo con esfuerzo Naruto se ponía de pie poco a poco limpiando su boca. El sabor metálico de la sangre estaba dentro de sus labios, el rubio pasó la mano por su cara para ver como si había sangre en sus dedos cuando los pasó por su cara, ese último golpe había sido por demás potente y le hizo bastante daño aunque aún y con ello seguía de pie en pos de la batalla, ¿qué puedo decir? Somos seres tercos, y yo lo soy más. Naruto movió sus manos tratando de sorprender que Izanagi con un ataque que no viera venir por lo que golpeando el suelo con uno de sus pies desató una gran onda sísmica, la zona entera se estremeció ante el poder de Naruto mientras grandes estacas de roca salían del suelo corriendo en dirección de Izanagi, una vez más el dios no tuvo que hacer nada pues en cuando las estacas llegaron a él estas simplemente dejaron de salir alrededor de él como si lo estuvieran evitando que toda costa de un modo que Naruto simplemente no lograba entender del todo. Izanagi le dedicó una gran sonrisa al rubio antes de alzar su mano derecha en el aire, el suelo debajo de los pies del rubio crujió con fuerza antes de que a los lados de Naruto salieran dos grandes dagas de piedra que trataron de volver a lisura una brocheta, se destruyeron una a la otra cuando se golpearon mientras el rubio solo corría al frente a toda velocidad. Izanagi sonrió una vez más al ver cómo Naruto se detenía de golpe al saltar sobre una de sus propias crestas de estuvieran estorbando más allá de ayudarle de verdad en combate, el rubio ya en el aire solo trazó sellos rápidamente causando que la temperatura de la zona se elevará de golpe antes de que sus estacas de piedra pasaran al rojo vivo, una marea de lava cayó sobre el dios que abriendo sus ojos se dio cuenta de cómo estaba rodeado por ese singular ataque del rubio, aún con eso no se movió un cm de su lugar pues alzó ambas manos en el aire deteniendo la lava como si la estuviera controlando con su mente antes de lanzarla contra Naruto en un geyser de roca fundida que abrazó al rubio por completo antes de subir al cielo formando un arco, cuando se precipitó al suelo estrellándose con poder dejando tras de sí una gran fosa de lava de no menos de 20 metros de diámetro. Supongo que eres más poderoso de lo que pareces, creo que ya sé por qué Yamata no fue capaz de acabar contigo aunque eso no quiere decir que me vayas a poder vencer es una pena que todas hayan muerto pensando que eras un héroe que las iba a vengar en algún momento, Izanagi le dedicó aquellas palabras junto a una sonrisa maliciosa al rubio que como él esperaba salió de la lava. Una alta columna de cristal era lo que mantenía a Naruto fuera de la roca fundida mientras este escuchaba las palabras del dios y apretaba aún más sus puños, dentro de su mente Naruto una vez más podía escuchar los momentos en los que él había acabado con las mujeres que amaba una a la vez en una especie de tortura a futuro solo para él, creo que eres más tonto de lo que pensaba, Naruto oyó una voz dentro de su mente pero lo dejó de lado cuando Izanagi decidió que era momento de dejar sentir su poder, con esas esos en sus labios el dios solo lanzó su mano derecha al frente causando un terremoto masivo que sacudió la fosa de lava donde estaba el rubio antes de que su cristal se fuera al suelo al perder su cimiento, sobre el mismo Naruto solo sentía como la gravedad lo estaba jalando a esa fosa que él mismo había creado por lo que concentraba su chakra en sus piernas antes de dar un salto de proporciones legendarias, pues se elevó en el aire bastante antes de forzar su energía y cristal que salían de la roca fundida, saltó sobre ellas con agilidad alejándose de la lava que comenzaba a moverse como si el dios la estuviera controlando, y de hecho ese era el caso pues con un gesto simple de sus dedos la roca fundida se alzó desde ese lago para tomar la forma de largas dagas que se movían como serpientes en el aire volando en contra del rubio quien solo usaba sus propios recursos para alejarse del peligro, los golpes de
la lava contra la roca y el cristal de Naruto fuertes y constantes, mientras el Izura solo se alejaba saltando de uno a otro, alejándose lo más rápido que podía hasta que una de las lanzas de lava logró atravesar su defensa conectando un poderoso golpe directo en su pecho. Izanagi solo dibujó una sonrisa aún más grande que la de antes al ver cómo el rubio terminaba en el suelo aplastado tras el ataque. ¿Ya te ha quedado claro? Tú no eres nada para mí más allá de una mosca que puedo matar cuando se me dé la gana, sentenció el dios mientras el rubio en el rápido que podía para alejarse de la roca que estaba en la zona donde había caído, pues el calor ya estaba comenzando a hacerlo sentir muy incómodo. Naruto solo se quedó pensativo en las palabras del enemigo, parecía que tenía razón en todo lo que estaba diciendo ya que él mismo había sido incapaz de lograr hacerle algo y él con simples gestos de manos y una muestra tan leve de su poder casi había acabado con su vida. Naruto comenzó a pensar en que estaba en buenos problemas y necesitaba una estrategia más allá de solo atacar de frente a alguien. Solo atacar de frente a alguien que era por completo intocable. Si es intocable porque Orión pudo alcanzarlo aunque era más débil que tú, las palabras de aquel dragón fantasmal llegaron a la mente del rubio quien por un segundo pensó estar loco aunque siendo este un ser de sabiduría quizá era posible que hablara con él usando solo su mente. Naruto no tuvo tiempo de pensar en las palabras del dragón, pues el dios decidió que era molesto tener que esperar a que el rubio se decidiera en hacer algo. Una vez más alzaba su mano derecha al frente mientras su chakra sagrado se dejaba ver en su cuerpo, haciendo que todo el suelo se estremeciera ante la fuerza que estaba desatando. Naruto solo pudo ver cómo sobre la cabeza de Izanagi aparecía una visión del viento, tomando la forma de un gran remolino semejante a un tornado que salió disparado contra el rubio con una velocidad tremenda, desde el suelo que se rompía cientos, si no es que moles de trozos de roca, salían volando al aire para ser atrapados por el remolino que seguía de largo contra el Izura, que solo abría sus ojos al ver la inusual combinación de elementos. Un golpe con algo de esa calibre sin duda le causaría demasiado daño si no es que acababa con su vida. Concentró su chakra dentro de él formando un par de sellos con sus manos, alzando desde el suelo una pesada pared de cristal que se levantaba entre él y el golpe fue colosal haciendo que todo el suelo se estremeciera ante la potencia del mismo. El cristal de Naruto pareció resistir el golpe inicial mientras era empujado contra el rubio. Naruto solo podía colocar sus manos en su muro tratando de empujar más chakra dentro de él para hacerlo más fuerte. La ráfaga de aire soplaba con tal fuerza que alrededor del muro estaba desgajando el suelo erosionado mientras los restos de piedra atrapados en el viento caían con fuerza solo para enterrarse antes de ser levantados por la misma ráfaga que no dejaba de soplar. Después de todo era un dios el responsable de la misma por lo que era poco probable se quedara sin aliento. El rubio soportó como pudo el ataque de Izanagi quien después de unos minutos solo detuvo el mismo para ver todo lo que causó. Su ataque no solo había dejado una gran marca en el suelo, también había borrado del mapa el nuevo lago de roca fundida todo para dejar al final de ese sendero de destrucción a un Naruto escondido detrás de un muro de cristal repleto de grietas y fracturas casi a punto abrumador con el que fue golpeado, pero aún con todo eso el rubio seguía con vida detrás de su defensa que poco a poco que caía al suelo para dejar a Naruto ver la destrucción causada por Izanagi. El rubio solo podía ver al frente para poner toda su atención en el dios que solo seguía en su sitio con esa sonrisa plagada de arrogancia. Después de todo, había demostrado una vez más cuán poderoso era en cuestiones simples como un ataque sin mayor elaboración. Entonces debo supone que ya has entendido la diferencia entre nuestra fuerza, ¿no es así? Ya te ha quedado claro que no me puedes derrotar, no importa cuántas veces vuelvas a vivir, no importa si eres Naruto, Orión o alguien más, tú nunca estarás a mi altura, decía con esa arrogancia en sus palabras el dios sabedor de que era un ser superior en casi todo sentido al humano delante de él. Quizá eres más poderoso de lo que pensaba pero, no es la primera vez que me enfrento a alguien más fuerte que yo y adivina, siempre salgo adelante. Naruto trazó sellos a gran velocidad para lanzar un nuevo ataque esta vez optando por un elemento diferente. Izanagi solo pudo negar cuando el rubio trazó sus sellos antes de jalar aire dentro de sus pulmones para soplar con fuerza. Una línea de fuego bastante grande apareció saliendo de la boca de Naruto quien solo seguía soplando su ofensiva en contra de aquel dios que dejaba que el poder del rubio llegara a él en un nuevo intento de demostrar su poder superior. Las llamas se detuvieron por completo antes de que lograran alcanzar a Izanagi quien sonriendo lleno de seguridad volvía a alzar la mano para apagar el fuego de Naruto con demasiada facilidad.
facilidad, pues para él cualquier elemento usado por el Isura sería fácil. Después de todo él era un dios. El fuego se disipó en el aire mientras Naruto aparecía una vez más entre las llamas que habían sido usadas como una cobertura para poder llegar al dios, que sonriendo veía como el rubio trataba una vez más de conectar un golpe a su persona. El intento de Naruto una vez más falló, pues su golpe se detuvo en el aire mientras Izanagi solo le veía fijamente. Eres más idiota de lo que parece, pensé que entendías. La mano derecha del dios señaló al frente directo al rubio, quien por un segundo parecía estar por completo a su merced. Cuando de los dedos de la mano de Naruto salió, había extendido sus dedos en el último segundo, dejando que una descarga eléctrica saliera de su mano brillando con bastante fuerza. Hasta ese momento Izanagi no había estado en verdaderos riesgo de ser herido por el rubio, pero ese ataque sorpresa había sido lanzado tan cerca que su defensa invisible fue incapaz de detener el poder del rubio. Finalmente el ataque dio en el blanco. El rostro de Izanagi solo dibujó una mueca de enojo cuando la energía eléctrica corrió por su brazo en todo lo alto, al tiempo que el rubio parecía ser libre de esa fuerza que lo detenía. Cayó al suelo mientras energía terminaba de recorrer al dios y sin darle tiempo de reaccionar lanzó una patada contra su estómago. El golpe fue poderoso y empujó que Izanagi por el suelo, pero en cuanto Naruto trató de conectar otro golpe fue detenido para ver cómo la sonrisa del dios había desaparecido después de ese ataque. ¿Cómo te atreves a atacar a un dios de ese modo, insignificante mortal? Los ojos de Izanagi parecían brillar de ira antes de que una onda de poder invisible abrazara a Naruto, quien solo pudo gemir de dolor cuando ese poder lo aplastó con fuerza antes de lanzarlo por el aire más de medio kilómetro, que recorrió como si fuera un meteorito, cayendo al suelo desde el espacio. Se estrelló contra las rocas duras del suelo, donde rebotó un segundo antes de quedar en el piso derribado, jalando aire dentro de él, pues su ataque, si bien funcionó, había acabado con él recibiendo una ofensiva directa de parte del dios. Al parecer, mientras más cerca estaba y más ponía su atención en otro blanco, más fácil sería para Naruto llegar a él. Era una tontería, pero Naruto estaba dispuesto a recibir la respuesta de sus ataques a cambio de causarle al menos algo de daño al dios molesto. Una estrategia ingeniosa y tonta. Si atacas así, él va a matarte antes de que puedas hacerle daño de verdad. La voz de aquel dragón fantasmal estaba dentro de la mente de Naruto, quien solo agitaba la cabeza, pues lo último que necesitaba era una voz dentro de él diciéndole qué hacer en una batalla. El rubio trató de enfocarse en la batalla mientras el dios se quedaba a la distancia, lanzando esa mirada molesta en su dirección. La razón de por qué Orión pudo hacerle daño y tú no es muy simple. La razón de su lucha le hizo digno de enfrentarse a un dios. Mientras tu razón no sea digna, esa barrera va a seguir ahí. Y sin más, el dragón desapareció de la mente de Naruto, quien se quedó en silencio ante tales palabras, pues no tenía idea de qué era lo que él trataba de decir. No tuvo mucho tiempo para pensar en eso, pues el dios decidió que era momento de ser solo el quien atacara a Naruto. Con un gesto simple de su mano izquierda, a la distancia en la costa, una masa de agua de gran tamaño se levantó en el cielo para tomar la forma de un gran látigo de agua que se dejó caer sobre el continente. Naruto pudo ver cómo el ataque caía desde el cielo sobre su persona. Con algo de esfuerzo fue capaz de alzar una barrera de cristal sobre él. Al tiempo fuerza, la presión fue tal que el rubio de pronto estaba siendo enterrado en el suelo ante el agua que no dejaba de caer sobre él con todo su peso. Pronto el agua se había detenido, quedando en el aire suspendida como por arte de magia. Un mortal jamás podrá vencer a un dios. El rubio abrió sus ojos en shock cuando escuchó la voz de Izanagi a su lado. No tenía idea de en qué momento el dios se había movido para quedar a su lado, pero el caso era que ahí estaba, con una sonrisa maliciosa en sus labios. El dios solo alzó su mano para colocar sus dedos en el mentón del rubio, que aún estaba sosteniendo su cristal, para detener el ataque de rabia suspendido en el aire. Aún me pregunto qué vio la zorra de Izanami en una basura como tú. El citar a la diosa original hizo a Naruto fruncir el ceño antes de que la descarga eléctrica lo golpeara. El poderoso relámpago resultante de aquel toque destruyó por completo el domo de cristal de Naruto, mientras este era víctima de todo ese poder que lo estaban lanzando al aire. Atrapado dentro de toda esa energía, llegó hasta el agua suspendida, donde la potencia de aquella energía solo pareció hacerse más grande, llegando al punto de que el rubio sentía como si todo su ser estuviera a punto de hervir ante la energía. Pero aún con todo eso dentro de la mente de Naruto, solo estaba la imagen de la bella diosa sonriendo cuando fue por ella a esa prisión dentro del Makai, y la gran felicidad que le dio poder estar al fin junto a ella. Ese dios, si se le podía considerar de ese modo, se había atrevido a hacer tantas cosas tan horribles con ella que merecería ser castigado por todo eso. Dentro del agua sobre su cabeza, Naruto trazó solo un sello antes de que ésta se moviera al frente.
Izanagi alzó una de sus cejas cuando vio como toda esa sustancia cristalina se movía alrededor de Naruto para tomar la forma de un gran dragón de agua que con un rugido amenazante volaba en su contra desde el cielo. Parece que aún no logras entender las cosas, comentó con arrogancia el dios mientras veía el gran ataque cayendo desde el cielo sobre él. Una vez más esa barrera invisible pareció detener el ataque de Naruto, pero entonces pasó. El agua con forma de dragón rugía con poder e ira contra el dios mientras este solo le lanzaba esa mirada llena de decepción ante tal intento de alcanzarlo, pero pese a que estaba inmóvil el agua aún se movía e inclusive estaba empujando contra él. De un segundo a otro el agua logró avanzar atravesando esa barrera invisible para caer sobre el confundido Izanagi, quien no estaba esperando algo como eso, pues en su mente Naruto jamás iba a ser capaz de lograrlo. En el aire el rubio, aún suspendido por la electricidad, podía ver cómo su ataque finalmente había logrado llegar hasta Izanagi, quien fue tragado por el ataque que estaba golpeando el suelo con todo su poder. Naruto finalmente se alejó más gracias al impulso de la energía mientras veía cómo su ataque se inflaba casi como un globo antes de reventar en una explosión de agua que salpicaba por todos lados para mostrar a un molesto dios que estaba un poco mojado pero que mantenía su mano izquierda en todo lo alto, demostrando que había sido con eso con lo que él había detenido el ataque de lisura. Ya ver cómo Izanagi le lanzaba esos ojos molestos antes de que el mismo rubio solo diera un paso al frente tratando de atacar una vez más. Había logrado llegar a Izanagi y debía aprovechar su oportunidad antes de que algo cambiara nuevamente. El suelo detrás de Naruto se removió para mostrar como un par de dragones de roca se levantaban desde su espalda para lanzar un ataque en contra del dios, que con su mano aún extendida al frente esperaba la ofensiva del rubio. Su jutsu llegó a él deteniéndose en el aire como antes solo para hacerse pedazos ante la presión del poder de aquel ser superior. Ese golpe de suerte no se va a repetir de nuevo, comentó Izanagi con calma antes de que una ráfaga de viento saliera del yendo en contra del rubio, quien solo pudo abrir sus ojos pues el ataque fue aún más fuerte que el anterior. Por impulso Naruto levantó una barrera de cristal que detuvo el golpe lo mejor que pudo, pues fue arrancada del suelo para ser lanzada contra el rubio, quien una vez más estaba en el aire ahora siendo de cristal, todo mientras su enemigo seguía lanzando ese ataque en contra de él. El rubio cayó al suelo una vez más después de volar casi 1 kilómetro, se estrelló contra el suelo mientras el cristal se rompía gracias a los cortes que recibió de parte de aquel ataque, todo mientras él trataba de entender qué habían sido lo que pasó, pues ahora no habían sido capaz de tocarlo cuando segundos atrás sí lo había hecho. Eso tenía la mente del rubio por completo confundida. Tu razón de pelear es lo que te hace digno, luchar contra un dios es más que simple poder. Naruto, la voz de aquel dragón sabio hacía eco dentro de la cabeza del rubio, quien aún se preguntaba por qué este ser solo hablaba de ese modo mientras el dios alzaba una ceja. Era casi como si se hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando dentro de la mente de Lisura. Yamata no tenía razones justas y por eso buscaba el poder de Izanami para poder agredirlo con la misma clase de poder y no necesitar ser digno, pero tú puedes tener una razón que te haga digno de cada batalla. Solo piensa en que tenía Orión y en que tienes tú para lograr llegar a él. Y sin más el dragón una vez más volvió a callar. Izanagi solo se quedó viendo a Naruto con atención, pasando bien en que estaba pasando delante de él. Era claro que era superior al rubio, pero aún y con eso él no parecía tener deseos de dejar de luchar en su contra. Algo estúpido en verdad, pero claro, era un mortal, y la estupidez era algo inherente en ellos. Luego estaba el hecho de que su poder había pasado por completo la escala mortal de un modo que jamás había visto en toda su existencia. Claro que sabía que era poderoso, solo un ciego no se daría cuenta de eso. Desde su vida anterior como Orión ya había dado indicios de lo poderoso que podría llegar a ser, pero claro, él fue destruido antes siquiera de rascar la superficie del poder máximo. Por eso mismo que Naruto tuviera tal fuerza era desconcertante. Yamata fue su creación más poderosa, poseedor de una fuerza que podía rivalizar con la de los dioses, y quizá ese fue el problema con él. Era tan poderoso que no deseaba recibir órdenes de nadie, de ahí su rebeldía ante todos los dioses, pero el saber que causó curiosidad además de molestia, de qué modo un humano había logrado tener el poder suficiente como para acabar con la existencia de su creación. Y finalmente estaban esos cambios que había tenido el rubio, pasó de ser un simple humano a ser un monstruo con esa especie de armadura hecha de hueso sobre su cuerpo, y luego esa última transformación que lo volvió algo muy parecido a un demonio, o en este caso a la misma Hyuubi. De manera inconsciente el poder de Naruto había buscado una forma para él semejante a la de la creación de Izanami. Coincidencia quizás, aunque para él eso simplemente no podía ser de ese modo. El rubio había tomado esa forma
forma pensando en la diosa original y por eso mismo era que verlo molestaba tanto a Izanagi, pues para él era como si ese aspecto fuera una burla a su persona y su posición, para colmo estaba el poder que ostentaba en esa forma, tan grande que dudaba en verdad fuera a existir otro mortal con semejante fuerza, inclusive estaba seguro de que podía superar en poder a varios dioses inferiores, eso tal fuerza sería solo cuestión de tiempo para que hallara el modo de superar su poder y tratar de reclamar su puesto como el ser más poderoso. No solo no le bastaba con haber tomado a su mujer, también ponía en riesgo su posición, era simplemente improbable que él fuera a dejar que tales transgresiones fueran pasadas por alto tan fácilmente. Debía morir, Naruto debía morir hoy para que nunca más nadie se atreviera a cuestionar sus órdenes y para que Izanami entendiera su error volviendo suplicando su perdón. Sí, así debía ser, todos tenían que suplicar para que él fuera capaz de demostrar piedad, una piedad que jamás llegaría. Naruto estaba callado viendo al dios delante de él, era claro que el poder de aquel ser estaba por completo fuera de todo que había conocido hasta ese momento, sin mencionar claro el hecho de que no había sido capaz de tocarlo de verdad, sus ataques siempre terminaban golpeando una especie de barrera que solo detenía su poder, protegiéndolo y dándole a Naruto una profunda sensación de molestia y frustración, todo el poder que poseía parecía ser inútil ante un ser que no podía tocado por manos mortales, eso era lo que más preocupaba a Naruto, pues por más fuerte que pudiera llegar a ser el no poder tocar a Izanagi era el problema real en todo esto, la presencia del dios era por completo diferente a todo lo que había sentido hasta ese momento, no tenía idea del alcance de su poder, solo sabía que su presencia era imponente como la de nadie, ese era parte del problema, luchaba con el impulso humano de ponerse de rodillas delante de él, sumado al hecho de que parecía controlar los elementos de un modo que el mismo Yamata solo podría, como vencer a alguien que poseía tales habilidades era un misterio, aunque no había pasado casi nada de tiempo cuando logró llegar a él con ese ataque de agua, pero así como llegó a él su siguiente ataque no logró nada, las palabras del dragón aún estaban dando vueltas dentro de su mente, debía ser digno para poder luchar con él, era algo más allá de simple poder, por un segundo había sido digno de eso, por ello pudo atacar directamente al dios. Pero ¿por qué fue eso? Porque pudo alcanzar a Izanagi aunque después ya no lo logró, esa era la clave, saber cómo era que lo alcanzó para poder dar pie a una batalla verdadera entre los dos. Bien, ya me aburrí de esto, es como la vez anterior cuando eras Orión, una decepción completa, pero que se puede esperar de un mortal por más monstruoso que este sea, siempre será un mortal. Naruto se tensó en su sitio ante esas palabras, este dios seguía diciendo eso, lo llamaba una decepción y monstruo sin pensar en nada más que en eso y solo molestaba más al rubio cada vez que lo decía, nunca podré entender qué fue lo que Izanami vio en una basura como tú que lo hiciera mejor que yo. La mención de la diosa trajo a la mente de Lisura la visión de la bella diosa, sonriendo mientras se hallaba en aquel santuario de la diosa de la luna rodeada por todas las mujeres que significaban algo para el rubio, una sensación cálida invadió a Naruto y su respuesta finalmente llegó de labios de un poderoso ninja. Mañana dará inicio una gran guerra y espero que esté listo, fueron las palabras de Madara para el rubio que a su lado veía la oscuridad de la noche sintiendo que hacía referencia a todo lo que estaban a punto de pasar. Estoy muy listo, ya quiero acabar con esto, créeme que usaré toda la fuerza que tengo para ganar esta guerra y te consta que soy poderoso para acabar con esto de una vez, indicó el rubio con esa sonrisa un tanto presumida que solo buscaba provocar a sus enemigos, un hábito que a veces salía incluso con sus aliados. No sirve de nada ser poderoso si no eres de verdad fuerte. El rubio se le quedó viendo a Luchia mientras este solo negaba, no tienes idea de qué hablo, no me sorprende, eres tú de quien hablamos después de todo, comentó con fastidio el Luchia. Naruto por un segundo le lanzó una mirada ofendida al hombre que a pesar de que sabía muy bien de sus capacidades en batalla, seguía pensando que era un idiota, bien quizá a veces lo era pero aún así que se lo dijera de ese modo a la cara era una falta de respeto, fuerza y poder no es lo mismo, alguien poderoso pelea solo por sí mismo y nunca puede usar todo su potencial, yo siempre fui más poderoso que Hashirama y aún así él me derrotó en el Valle del Fin. Naruto prestó atención a eso, rara vez el Uchiha hablaba sobre lo que pasó en ese sitio. Tenía a Hashirama donde quería, iba de ganar y a arrasar con Noa después de acabar con él, pero aún y cuando lo tenía en un puño él logró darle la vuelta a la batalla y ganarme, si soy más poderoso que él sin duda pero él es más fuerte que yo. Naruto solo le lanzó esa mirada llena de confusión a Luchia que solo negaba ante la poca capacidad de análisis que el Isura podía llegar a, es lo que ayuda a alguien egoísta a lograr sus metas, pero la verdadera fuerza viene cuando usas todo lo que sabes para ayudar y cuidar de los que amas, entiende esto Naruto, no vale de nada
nada que seas poderoso, lo que de verdad deberías buscar es la fuerza verdadera. Madara no dijo nada más, solo se quedó callado, viendo al frente, dejando a Naruto con las dudas en su mente. En el campo de batalla, saliendo de su mente, Naruto veía al dios frente a él pensando en las palabras de Uchiha, un ninja en verdad fuerte que logró el máximo de su fuerza cuando dejó de luchar solo por él. Dentro de la mente del rubio pasaron momentos a lo largo de su vida, momentos donde ninjas superados en poder parecían igualar e inclusive superar a aquellos que estaban por encima. Jiraiya luchando contra un hombre que se creía un dios con 6 cuerpos y un doujutsu demasiado poderoso, Itachi luchando contra la versión maligna de Madara que claramente era más poderoso pero aún así logrando dar una extraordinaria batalla, el mismo Naruto luchando contra Orochimaru cuando aún no tenía todo su poder libre, y finalmente Oko, su abuelo, un médico ya mayor que había sido capaz de encarar a los Ambu-Raid para salvarlo llevándose a más de uno con él antes de morir. Todo para Naruto pareció tener sentido al fin. Ser digno es más que solo tener la fuerza para luchar contra un dios, es tener una razón justa que haga de tus intenciones algo más que un capricho. Ser digno, Naruto, es luchar por algo que ames como Orión lo hizo aquella vez. Naruto pudo escuchar al dragón dentro de su mente y casi pudo ver a su yo del pasado, parado entre dos dioses, siendo el más débil de ahí y aún así dispuesto a luchar por defender a la mujer que amaba aún si debía atentar contra un dios, sin pensar siquiera en que ella era más capaz de enfrentar esa batalla que él. Tú eres Orión, tú tienes el mismo potencial, pero sobre todo, tú tienes más razones para luchar. Y el dragón desapareció de la mente de Naruto, dejando al rubio con la imagen dentro de él. Pasaban las memorias de todo lo que había vivido desde chico, de todas las personas que conocía y significaban algo para él, la imagen de cada mujer que amaba con sus sonrisas, y el momento en que habían decidido pasar su vida junto con todas en aquel recinto de la diosa de la luna. Si luchas por quienes te importan serás poderoso de verdad. Esas palabras hicieron eco dentro de Naruto, quien vio al dios frente a él. Era más fuerte en todo sentido, pero a diferencia de cualquiera él luchaba por él mismo, siempre por él, pero ahora Naruto no lo hacía así, luchaba por todos los que contaban con él. Katon. Kaijundan no Jutsu, elemento fuego. Jutsu dragón de fuego, el dragón de llamas voló contra el dios, que solo alzó su mano para darse cuenta de que el ataque no se detenía, al contrario ganaba más velocidad, llegando al punto de caer sobre él abrazándolo con sus llamas, porque finalmente, Naruto era digno de luchar con él. Las llamas de Naruto estaban por completo sobre aquel dios que sentía como el calor de las mismas, comenzando a ser más y más abrasador. Con un simple gesto de su mano una esfera de aire a presión surgió de él para dispersar el fuego mientras veía su ropa ligeramente quemada en los bordes de la misma. Una vez más Naruto había sido capaz de llegar a él a pesar de que se trataba solo de un simple humano, o eso era lo que pensaba él. No tengo idea de cómo hiciste eso, pero no vas a lograr nada con eso. Las palabras del dios estaban cargadas de arrogancia. Después de todo, seguía siendo un ser superior en comparación con el humano delante de él. Naruto solo se le quedó viendo antes de que sus manos se unieran en un nuevo sello cuando golpeó el suelo con su pie derecho con gran fuerza. El suelo se estremeció como antes y una serie de estacas de roca salieron del mismo, corriendo por el suelo en dirección de la deidad que negaba a eso. Estaba esperando que el ataque se detuviera, pero antes este no lo hizo, solo ganó más velocidad antes de que Izanagi se diera cuenta de que el ataque de roca había pasado el límite de cercanía y estaba a punto de llegar a él con fuerza. Las agujas de roca gruesas y pesadas salieron alrededor del dios mientras este solo podía ver cómo el Isura seguía en la misma posición lanzando el jutsu. Con un gesto de molestia solo levantó ambas manos a los lados de su cuerpo, calentando el aire de modo brutal, por lo que cuando el ataque surgió a sus costados las lanzas de piedra pasaron a estar al rojo vivo en cosa de nada, cayendo al suelo en un pequeño charco de roca fundida, todo para que él viera como el aire caliente a su alrededor se movía ante la presión del ataque de Naruto, quien lanzó una bala de aire en su contra. Una vez más el ataque pasó el límite de cercanía, golpeando a Izanagi de lleno en el cuerpo, haciendo que el dios sintiera como todo su ser se sacudía bajo presión de ese golpe tan certero sobre su ser, de un modo al fin con un método para atacarlo a pesar de su condición divina. Bien, lo admito, no esperaba algo como esto, pero sigo siendo mucho más poderoso que cualquier enemigo que hayas tenido y con estos golpes simples no me harás nada. Izanagi tenía aquella gran sonrisa en sus labios al decir cada una de esas palabras, todo para que Naruto le sonriera de aquel modo siniestro que aprendió de su maestro. La manera en que lo hacía le daba a Izanagi la impresión de que estaba planeando algo bastante grande para usarlo en su contra en cualquier momento.
Quizá es verdad, pero que seas poderoso no es nada para mí. Después de todo, Naruto desapareció en el aire dejando a la deidad con una mirada confusa ante el despliegue de inesperada velocidad de Lisura, quien ahora estaba apareciendo a su lado gracias a un simple reemplazo con una de las rocas del suelo. Izanagi solo pudo ver cómo Naruto lanzaba un golpe directo que su cara, una completa idiotez. Él era un dios. Después de todo era ilógico pensar que un simple golpe como ese iba en verdad a lograr algo más allá de demostrar que era superior al rubio en todo sentido. Los ojos de Izanagi solo se abrieron como antes ante el asombro, pues el golpe del rubio no dio contra la barrera que siempre había estado ahí para protegerlo, siguió de largo hasta hacer contacto con su rostro directo en su mejilla donde el golpe le hizo girar el rostro a un lado, sus ojos estaban abiertos llenos de incredulidad. Nunca antes nadie fuera de Izanami había sido capaz de tocar su cuerpo en una agresión, ella solo lo había abofeteado en el pasado en sus arranques de enojo, pero nunca pasó de algo así de simple, es más ni siquiera llegaban a doler de algún modo, pero el golpe que le dio Naruto fue por completo diferente a todo lo que había sentido antes en su vida inmortal, fue golpeado con fuerza y dolió, en verdad roja en la zona del impacto. Los ojos de Izanagi se posaron sobre Naruto, quien aún tenía el brazo extendido antes de que el dios molesto solo dejara salir su coraje contra el humano. ¿Cómo te atreves a golpearme?, gritó aquel ser divino antes de lanzar él mismo su golpe contra Naruto. El rubio vio el derechazo directo a su cara y con elegancia solo dio un giro dejando que el puño del dios siguiera de largo, se detuvo a un lado de él para sujetar el brazo del dios, jalando él mismo al frente antes de alzar su rodilla que se clavó en el pecho de Izanagi. Él se dobló un poco al frente ante el golpe solo para que Naruto hiciera ascender su puño izquierdo al cielo dejando caer el codo sobre la espalda del dios que recibió un nuevo golpe, no cayó al suelo gracias a su naturaleza. Izanagi solo se quedó ahí inclinado al frente sintiendo el dolor del golpe mientras la ira dentro de él solo había crecido aún más que antes. Con un grito de enojo el dios lanzó su mano ya libre contra el rubio desatando una corriente de energía eléctrica que casi como una cuchilla trataba de cortarlo en dos. Falló el golpe haciendo que su poder fuera alejado a la distancia. Sobre el Naruto estaba dando un giro ágil para el lado del dios, conectar una poderosa patada a la cara de Izanagi quien finalmente en toda su existencia había sido lanzado al aire antes de caer al piso con una expresión de absoluta incredulidad. Es verdad que eres un dios y todo eso, pero yo soy un ninja, he sido entrenando para luchar toda mi vida, yo soy un guerrero que sabe cómo pelear a diferencia tuya. Izanagi se puso de pie con esa mirada algo ausente, oyendo claramente las palabras de Naruto dentro de su cabeza. Izanagi le lanzó una mirada confusa al rubio, este estaba diciendo que no era un guerrero de verdad, él era un dios y era un ser superior, era claro que nadie en ninguna parte era mejor que él en nada y las palabras de Naruto solo lograban hacer enojar más a la deidad. Tú no tienes derecho de decir palabras como esas en contra de un dios, sentenció Izanagi antes de atacar a Lisura. Su mano derecha fue al frente de su persona desatando una corriente de aire monstruosa que soplaba con todo el poder que podía, el suelo era desgajado ante las chinchillas de aire que volaban por todos lados al tiempo que Naruto sentía el peligro sobre él. Con una secuencia de sellos veloz el rubio alzó una vez más un muro de cristal frente a él solo para que otro más se levantara después formando una barrera doble entre el ataque y él. El viento llegó en cosa de nada soplando con todo el poder que tenía arrasando con la barrera del rubio, pues si bien el cristal tenía una capacidad defensiva asombrosa no era nada que una pared no me va a detener mortal. Un brillo poderoso de energía sobrenatural envolvió al dios solo un segundo antes de que su ráfaga de viento se volviera aún más fuerte que antes. El cristal de Naruto se rompió al fin, siendo cortado en grandes trozos que eran arrojados por el aire, mientras Izanagi contemplaba cómo la barrera era destruida. Al final cuando el segundo muro fue dividido por la mitad el dios solo pudo ver con duda cómo Naruto ya no estaba detrás de esa pared, solo había desaparecido de la zona en cosa de un instante. Un ninja siempre ataca por sorpresa. Izanagi se giró al escuchar la voz de Naruto a su espalda, haciendo que él solo viera como el suelo se había abierto mostrando un agujero de donde seguramente salió el Lisura, quien ya tenía sus manos en un último sello de la secuencia. El suelo se agitó y antes de que Izanagi fuera capaz de hacer algo un par de grandes placas de cristal repletas de dientes afilados se cerraron sobre él abrazando al dios, quien no mostró señal alguna de dolor pese a la habían cerrado sobre él dejando ver solo su cabeza sobre ellas. De un segundo a otro el cristal que el rubio creó usando su chakra se hizo pedazos en una explosión que llegó acompañada de una gran onda de choque que empujaba al ninja sobre el suelo. De no ser por su chakra en sus pies seguramente habría salido volando ante tal manifestación de poder de parte de Izanagi.
No eres el único que puede usar la fuerza del otro contra él, comentó haciendo referencia al hecho de que Naruto había usado el agua que trajo en contra de él, todo para que el Isura viera como sus restos de cristal flotaban sobre el dios en un espectáculo bastante espeluznante. La sonrisa de Izanagi era sombría y maliciosa mientras el brillo escaso del sol parecía hacer resplandecer a los trozos de cristal casi como si fueran restos de una mandíbula fragmentada que ahora estaban apuntando al rubio. Te regreso tu cristal, y con un gesto simple de sus ojos los trozos de cristal volaron en contra de Naruto a toda potencia. El rubio solo pudo ver el ataque cayendo sobre él mientras él trazaba sellos velozmente. Desde el suelo alrededor de Naruto surgieron largos látigos de roca que solo se movían en el aire lanzando golpes contra el cristal, no lo detenían del todo y solo se limitaban a desviar los ataques que estaban cayendo en todo el suelo mientras el rubio solo veía como el dios sonriente levantaba ahora la mano izquierda en un gesto que le indicaba a Naruto que él estaba a punto de atacar una vez más. Hizo tronar sus dedos invocando a una llama pequeña que ardía sobre sus dedos mientras el rubio seguía desviando los trozos de cristal hasta que todos se habían ido al suelo quedando alrededor de él como si hubiera sido el blanco. Necesitas entrar en calor para luchar contra un dios. Izanagi lanzó la pequeña bola de fuego al frente causando que ésta se transformará en un torrente de llamas tan grande como lo sería una Bijudama. Las llamas quemaron todo en su camino mientras Naruto solo veía el ataque llegando a él. Una barrera de roca o cristal no sería capaz de hacer algo contra eso y solo llegó a una opción contra ese ataque. Las llamas abrazaron al rubio mientras Izanagi solo sonreía arrogante y superior. Al fin el humano había entendido a quién se estaba enfrentando y aceptó su destino por lo que estaba ardiendo en llamas delante de sus ojos. Una sola palabra llegó a los oídos del dios, Obaedo. Las llamas que habían abrasado a Naruto parecían reaccionar de un modo inesperado, pues se estaban moviendo para formar un domo de fuego sobre el rubio quien aparecía dentro de las llamas abrasado por un aura de fuego que parecía estarse formando directo de su chakra guiando a las llamas de Izanagi sobre lejos de dañar su cuerpo. Las flamas de aquel ataque por un momento parecían que este dejara que su fuego se apagara poco a poco volviendo los restos de chakra a su interior mientras las llamas de Izanagi se desvanecían en el aire como si nunca hubieran estado ahí. El dios solamente pudo ver a Naruto con dudas como si el rubio le fuera a dar una explicación de lo que pasó solo porque lo veía fijamente. No te gustó que pasara eso, ¿verdad? Es una pena porque esto tampoco te va a gustar. Con el aumento de fuerza Naruto escupió un dragón de fuego aún más grande que todo lo que había hecho antes. El gran reptil de llamas solo pudo rugir antes de atacar a Izanagi con todo su poder, todo sin que el dios mostrara señal alguna de querer escapar del ataque. Las llamas del dragón eran aún más grandes que las que él mismo había creado, pero aún así Izanagi estaba dispuesto a demostrar que a diferencia de Naruto él no dependía de extraños jutsus para salir ileso de todos los ataques del rubio. Las llamas del dragón solo pudieron volverse más grandes al tiempo que caían sobre el arrogante dios. Con facilidad Izanagi solo pudo ser rodeado por el fuego antes de que su poder se dejara sentir una vez más. Una corriente de aire hizo crecer las llamas alrededor de él antes de que se volviera agua apagando el fuego de Naruto quien solo estaba delante del dios con sus manos unidas en un sello diferente del que él había visto cuando atacó. El suelo bajo sus pies se movió solo un poco antes de que una gran cadena de cristal saliera del mismo dando vueltas alrededor de él como si fuera una serpiente que poco a poco había logrado rodear por completo al dios quien ahora solo sentía como sus brazos estaban siendo sujetadas contra su cuerpo al tiempo que el Isura solo movía las manos en una nueva combinación de sellos. Manos de Naruto brillaron por un segundo antes de que las abriera a los lados de su persona donde el aire comenzó a dar vueltas rápidamente sobre ellas tomándonos tono ligeramente oscuro y frío. Lanzó los golpes al frente tomando estos la forma de un par de remolinos de aire que dejaban salir desde el interior la cabeza de un gran dragón, la ventisca de los dragones negros. Eso fue lo que Naruto dijo cuando su jutsu comenzó a rodear al dios que usaba su poder para romper el cristal. Un poco solamente de esfuerzo fue todo lo que necesitó para que el cristal se hiciera pedazos quedando libre justo cuando los dragones atacaron dando esos giros veloces que pronto se habían vuelto en un gran vórtice de viento negro congelante. El aire soplaba con tal fuerza que el mismo Naruto podía sentir cómo estaba siendo jalado por su propio ataque que seguía lanzando aquel rugido devastador mientras el hielo aparecía en toda la zona llenando el sitio desértico de una visión semejante a un desierto, pero ahora de hielo que se extendía por toda la zona. Naruto solo veía la enorme el viento se disipó pudo ver como una especie de domo se había formado justo donde
de los dragones habían estado haciendo colisión de un modo que no entendía del todo, pues era la primera vez que algo como eso llegaba a pasar después de ese jutsu. Esto no me da buena espina, comentó para sí mismo Elisura antes de que el hielo comenzara a romperse casi como un cascarón antes de que un torrente de fuego saliera desde el interior subiendo al cielo como una columna que en menos de un minuto había reducido todo el hielo a su alrededor a una masa de gas caliente. ¿En verdad pensaste que un simple ataque de hielo me podía detener? La pregunta de Izanagi llegó a Naruto, quien solo le devolvió una de aquellas sonrisas molestas y provocadoras que siempre realizaba en medio de una batalla. Claro que no, aunque me hizo ganar tiempo para esto, y sin más Naruto volvió a atacar, esta vez con una ráfaga de agua salida de la nada que se alzó a los lados del dios, tomando la forma de un par de grandes columnas de donde se desprendían agujas de agua. Izanagi en realidad no tenía idea de qué era lo que el rubio estaba buscando con algo tan simple. Después de todos los ataques a gran escala no le habían hecho nada, era obvio que algo así de simple le haría aún menos daño que todo lo anterior. Las agujas solo volaron en su dirección como si fueran la misma lluvia que trataba de darle alcance, pero una vez más el dios simplemente tenía que usar un poco más de su poder para detener el ataque del rubio, quien venía como sus agujas se quedaban suspendidas en el aire al sobre Izanagi, el cual tenía aquella sonrisa arrogante en sus labios, pues el ataque de Naruto en verdad no le estaba preocupando en lo más mínimo. Pronto el dios se dio cuenta de cómo una masa bastante grande hecha de las mismas estaba flotando sobre su cabeza. Ninguna de ellas había estallado bajo la presión de aire que usaba para sostenerlas, y ese era un detalle bastante llamativo para él. ¿Estaba contando con que harías justo eso? Izanagi le lanzó una mirada de duda al rubio antes de que este trazara sellos cargando manos de donde ya estaban saliendo las chispas. Raiton, Hibashi, elemento rayo, asesino eléctrico, y sin más de los dedos de ambas manos de Lisura salieron desprendidos aquellos brillantes relámpagos azules que corrieron por el suelo antes de ascender al aire, llegando a tocar las agujas que aún estaban sobre el dios. Solo en ese momento Izanagi se dio cuenta de lo que estaba pasando, pues en su arrogancia había mantenido las agujas en el aire solo para demostrar que era más poderoso que Naruto. En vez de solo arrojarlas al suelo, ahora mismo todas ellas estaban funcionando como pequeños pararrayos que estaban recibiendo la electricidad de Naruto, que volaba de una aguja a otra a una velocidad asombrosa, llenando el aire con un sonido muy particular mientras la intensidad subía más y más. De la nada uno de los relámpagos cayó sobre Izanagi con bastante fuerza, goleando al dios justo en un hombro. La deidad solo gruñó por lo bajo, pues si bien no era un ataque que fuera a resultar como una verdadera amenaza a su existencia, sí pudo sentir con claridad la cantidad de energía que había en ese jutsu en aquel preciso momento. Los ojos del dios se pasaron manos al frente, dejando que la electricidad siguiera corriendo desde él hasta el ataque que ya estaba llenando el aire sobre la deidad. Con un gesto de esfuerzo el rubio logró cerrar sus manos, haciendo que la energía brillara aún más que antes solo para que ésta cayera con todo su peso sobre Izanagi. El dios solo pudo abrir sus ojos cuando todo ese poder estaba cayendo sobre él. La electricidad estaba corriendo por su cuerpo con toda la ferocidad que podía tener. Su cuerpo entero estaba sintiendo como esa energía fluía desde sus manos hasta sus pies, donde la energía estaba abandonando su cuerpo para entrar en la tierra. El suelo mismo se estaba llenando de grietas, mientras él solo seguía luchando por detener la energía del rubio, que parecía jamás tendría fin, pues por más que el dios se concentraba, esta seguía cayendo desde el cielo. Con enojo Izanagi forzó su poder desde el interior de su ser para causar una pequeña burbuja de choque que al fin fue capaz de repeler la energía de Naruto, que ahora mismo estaba volando por el aire sin una dirección fija, pues había sido lanzada con una fuerza asombrosa. El molesto ser superior dirigía ahora una mirada irritada al mortal delante de él, que sonriendo como solo él sabía hacerlo hizo un ademán con una de sus manos. Los ojos de Izanagi se abrieron cuando sintió como después de tantos siglos de existencia algo había logrado atravesar bajo la mirada a su pierna izquierda, donde una aguja de agua estaba clavada en la misma. Contra todo pronóstico, aún hay mucha agua a tu alrededor, dijo Naruto con esa gran sonrisa en sus labios. Izanagi solamente pudo gruñir molesto aún más que antes. Su mano señaló a la aguja, que se hizo trozos de agua que flotó en el aire, mientras la herida en su pierna quedaba como solo una pequeña marca en la misma. No estaba seguro de cuánto tiempo tardaría en desaparecer, pues nunca antes había sido herido. Solo sabía bien que algo como eso no iba a acabar con
con él, por eso mismo le estaba dedicando esa gran sonrisa al mortal delante de él. La arrogancia en sus labios era solo comprobable con el vasto poder que desde el inicio había demostrado que poseía, por lo que Naruto en realidad debería estar preocupado en este momento sobre el poder que él tenía, o esa era la idea que Izanagi tenía, pero no era el caso. Naruto solo le estaba dedicando una sonrisa aún más grande que las anteriores, como si el ver al dios hacer algún plan más grande que estaba marchando de la mejor manera posible. Si sabes que no es bueno darle la espalda a un ninja, ¿verdad? La pregunta de lisura estaba llena de burla, por lo que el dios solo dirigía una mirada a su espalda, donde vio como toda el agua de antes estaba flotando en el aire formando miles de delgadas agujas que estaban apuntando a él. Izanagi molesto solo le lanzó una mirada al rubio, quien cerró la mano izquierda haciendo que todas ellas reaccionaran. Izanagi estaba demasiado asombrado como para poder reaccionar. «Tú, maldito mortal», dijo con enojo y dolor el dios después de que la lluvia de agujas cayera sobre él. Toda la espalda del dios estaba cubierta de agujas hechas de agua que iban desde su espalda hasta sus tobillos, bajando por sus piernas mientras se encerraban profundo en su piel. Vamos, no me digas que nunca te habían hecho algo así. La pregunta de Naruto recibió solo una mirada irritada del dios, que comenzó a brillar listo para alejar todas las agujas de su cuerpo. «Ey, déjame ayudar con eso», y sin que el dios tuviera tiempo el rubio atacó de nuevo. Sus manos trazaron una secuencia rápida de sellos, de donde salió disparada una ráfaga de aire que desgajaba el suelo al tiempo que golpeaba al dios. Las manos de Izanagi iban al frente, deteniendo el aire que estaba envolviendo su persona, mientras las agujas de agua en su espalda parecían entrar un poco más en su cuerpo. Él solo empujaba su poder al frente, deteniendo por completo el viento de Naruto, quien parecía bastante contento con eso. No era una buena señal, y eso solo se confirmó cuando desde la espalda de Naruto apareció un clon con sus manos ya en un sello final que daba paso a un gran dragón de fuego. La bestia de llamas rugió con pasión antes de caer sobre el dios, que entendió qué pasaba. Estaba atrapado dentro de una burbuja de aire denso y concentrado. En cuanto el fuego llegó a él, todo a su alrededor de inmediato comenzó a calentarse con velocidad. Pronto la sensación de las agujas en su espalda se volvió una tortura, pues habían pasado de ser solo objetos fríos a agujas que estaban comenzando a hervir dentro de él. Estas tenían por completo abrazada la burbuja de aire que solo parecía alimentar más y más el fuego, llegando al punto de que la sensación de calor dentro de Izanagi fue insoportable. Su concentración falló solo un segundo y la burbuja colapsó, dejando que los dientes del dragón de fuego atravesaran todo, causando una explosión inmediata. Toda la burbuja se volvió solo fuego antes de estallar, como si se tratara de algún jutsu bomba, cimbrando la zona por completo mientras el fuego se alzaba en forma de una esfera creciente y cliente. El suelo se abría ante la fuerza del ataque, que solo parecía crecer más y más a cada segundo. Naruto le dirigió una mirada a su clon, que solo asintió a sus órdenes. Cada uno trazó una sentencia de sellos semejante y diferente a la vez antes de soltar el ataque, golpeando ambos con sus manos el suelo delante de ellos. La zona se agrietó mientras su chakra entraba en el terreno para ir en contra de la masa se llamas delante. Desde abajo emergieron dos grandes columnas semejantes a estalactitas que crecían inclinadas. Una era de roca sólida y la otra de un brillante cristal. Crecieron una contra la otra antes de entrar en esa bola de llamas, donde golpearon con fuerza, causando una onda de impacto que solo se hizo más fuerte a cada instante, pues ellas no dejaban de empujar una contra la otra. Al seguir creciendo desde el subsuelo, las llamas del ataque previo se disiparon en el aire, siendo desgarradas por esas afiladas columnas que seguían subiendo al cielo. Pronto las llamas eran ya parte de ellas en su camino al firmamento, cuando poco de ellas cayendo de las columnas, que formaban una gran X delante de los ojos de lisura, que seguía fijo en su lugar viendo atento todo el espectáculo que había creado. Supongo que esto demostró que no es bueno pensar que soy fácil de vencer, ¿verdad?, comentó Naruto con esa gran sonrisa en sus labios, sin dejar de preguntarse en qué momento el dios iba a salir desde abajo. Después de todo, dudaba en verdad que solo con eso lo hubiera derrotado. Justo como Naruto estaba esperando, el suelo se movió una vez más debajo de la zona. La roca y el cristal se llenaron de grietas antes de que una onda de aire soplara con fuerza, haciendo que los escombros volaran por todos lados, causando que Naruto se cubriera el rostro ante semejante espectáculo de poder. Las rocas y trozos de cristal quedaron en su mayoría dispersos por toda la zona, pero algunos trozos de buen tamaño estaban flotando en el aire justo sobre la cabeza del dios, que tenía una mirada bastante molesta en esos momentos. Después de la
ataque que había recibido de parte del mortal, solo un ser había sido capaz siquiera de haberle algo de daño y aún así había sido mínimo. Después de todo él siempre fue mucho más poderoso que Izanami, pero este rubio, este humano estaba rompiendo todas las reglas y leyes que conocía desde su vida pasada como Orión. La ira dentro del dios iba solo en aumento mientras veía al rubio sonriente, eso era gran parte de lo que le molestaba, sabía muy bien la clase de ser que era y aún así seguía. A poco estaban subiendo de intensidad, llegando al punto de causar algo de daño real en su cuerpo. Era quizá solo cuestión de tiempo para que Elisura lograra alcanzar el poder suficiente como para ser capaz de darle un riesgo real de daño. Los ojos de Izanagi se abrieron al darse cuenta de lo que estaba pensando. Este humano ser capaz de poner en riesgo su existencia, era el colmo absoluto y eso solo ayudaba a su ira. Tú, debes desaparecer para siempre de una vez, sentenció de manera absoluta el dios antes de que sus brazos se alzaran a los lados de su cuerpo. Una vez más ese brillo divino envolvió a Izanagi mientras el mundo entero se estremecía ante el poder absoluto. Naruto no tenía la menor idea de que estaba a punto de pasar, pero aún así estaba seguro de que iba a ser algo bastante grande. Los ojos del rubio se abrieron como pocas veces en su vida cuando pudo darse cuenta de lo que estaba ocurriendo a espaldas del dios. Eso tiene que ser una broma, comentó para sí mismo del molesto dios. El suelo entero del valle se estaba estremeciendo justo cuando una montaña demasiado grande estaba siendo arrancada del suelo por una fuerza invisible. Era gigantesca, por lo menos unas 10 veces la montaña de la aldea de Konoha, y ahora ante los ojos de Naruto estaba flotando sobre el suelo, elevándose más y más a cada instante mientras la tensión sobre ella hacía que la roca poco a poco comenzara a quebrarse. Hasta ese momento Naruto jamás había pensado en que algo como eso fuera posible, pero estaba tratando con un dios. Después de todo, no había un límite en lo que él tendría que ser capaz de hacer. Hasta aquí llega su mano, decía de modo amenazante el dios, molesto antes de que su poder abrumara la montaña flotante a su espalda. Lo sé, no lo tienen que decir, soy malo por cortar esto en esa parte, pero deben admitir que estaba saliendo demasiado grande. Digo, son más de 20.000 palabras, es bueno hacer una pausa, pero no se tienen que preocupar, no va a pasar un mes para que sepan cómo acaba esto. Atentos que ya está casi lista la última parte. Sabemos que todos quieren colgarte, señala una de las chicas, eso explica por qué la puerta está asegurada. Miran a la puerta cerrada con caderas, no vas a dejar que nadie entre, ¿verdad? El autor asiente nervioso al sentir el odio de los lectores. No te van a hacer nada si les das lo que falta. Kurai se pone a trabajar, como ven ya está trabajando en el final, señala Kurayami a un lado de la sala. Los veré cuando llegue el fin de todo esto. Fin del capítulo. Hasta aquí llega el capítulo de hoy y les mando un abrazo con el poder del